Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, porque hoy estamos con nuestro hermano Arturo Picatoste. ¡Vamos! Que bueno, pues realmente estoy muy contento de que esté aquí con nosotros, porque llevo pues 4 o 5 días ya, Arturo, ¿no? Conviviendo, y por gracia y la misericordia de Dios. Y en estos días hemos tenido bastantes conversaciones acerca de todo lo que está pasando, especialmente a nivel espiritual y especialmente al pueblo de Dios. Y con un proyecto, que eso es una sorpresa que ya se enterarán en su momento. Bueno, está... Si Dios quiere. Ha sido concebido hoy. Ha sido concebido. Entonces a simple vista no se puede ver. Pero bueno, como dice Jesús, irá creciendo, sin que sepamos cómo, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que en este programa, que es un tanto especial, porque tampoco es una entrevista, tampoco es, sino, bueno, pues una charla entre amigos, aquí entre nosotros, y con todo aquel hombre de buena voluntad y de mala voluntad que lo quiera ver. Porque hemos constatado que hay una serie de cuestiones muy importantes en todo lo que está pasando hoy que merecen ser recordadas. Una serie de cuestiones que, por obvias que son, o por poco predicadas que son, son pasadas por alto, y hace que muchos de nuestros hermanos estén focalizados en cuestiones que son absolutamente secundarias y accesorias, y descuiden lo que es absolutamente esencial, sustancial y necesario. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta todo este tipo de premisas para este vídeo, que ya os digo, ha de ser pues como una charla, quería preguntarte lo primero, hermano, ¿cómo estás? Después de todas las tarjetas amarillas y tarjetas rojas que te han puesto en todos los equipos de fútbol que tienes, y ahora has abierto un equipo que está en tercera división, ¿no? Exacto. Y bueno, pues para adelante, ¿no? ¿Cómo estás tú de ánimo? Bien, después de tanto... Bien, porque era algo que ya se preveía, que venía de largo, las amenazas, advertencias, de que no les gusta que se cuenten ciertas cosas, tú sabes, que se den soluciones médicas, eso no les gusta. Bueno, en caso es que me cerraron 2 veces el canal, y ahora tenemos el canal 3, que está también próximo a que lo clausuren. Sí. Ya veremos si aguanta o no aguanta. Y he vuelto a abrir el canal con el nombre de toda la vida, y estoy subiendo progresivamente todos los vídeos viejos, y en fin, en eso estamos poquito a poco, pues, y que sea lo que Dios quiera, no hay inconveniente en nada. Es un poco como todo el santo bien. Job, ¿no? Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Así y es. ya está. No hay problema, y para adelante. A mí me gusta muchísimo un canal que os recomiendo, que seguro que conocéis todos, que se llama Un abogado contra la demagogia. Este hombre, Aitor, que la verdad es que las estampa clarísimas, pero es muy... Pues muy astuto, ¿no? O sea, se dice las cosas, dice siempre en los vídeos, Bambi es bonito, y me hace mucha gracia. En fin, que... Nos entendemos, está clarísimo que sabemos de lo que hablamos. Yo estoy agradecidísimo a esta red en la que podemos subir pues este vídeo y otros vídeos. Y bueno, pues con la ayuda del Señor seguiremos adelante haciendo lo que buenamente podamos. Pero yo creo que hoy lo que a la gente le interesa es que les expliquemos algo que muchos católicos no entienden. Y es el tema del fin de los tiempos, fin de los últimos tiempos. ¿Por qué crees tú que la gente no entiende el tema? ¿Qué es lo que pasa? Que tantos sacerdotes dicen, eso nadie sabe el día ni la hora. Te responden así y despachan la cuestión de esta forma. ¿Por qué? Bueno, lo primero sería preguntarnos, Arturo, ¿cuándo empezaron los últimos tiempos? ¿Cuándo empezó la prórroga, ¿no? Del partido? Sí. Cuando empezó, hombre, yo entiendo que empezó a partir de la muerte de Jesucristo en la cruz. Y tú me comentabas que a ti te impactó mucho en la película La Pasión de Mel Gibson, el grito de Satanás cuando ve que ha sido derrotado por Cristo en la cruz. O sea que eso del fracaso de Dios, más bien diríamos que fue el fracaso de Satanás. Me lo has quitado de la lengua. Te he leído el pensamiento. Hay un señor que se sienta en el Vaticano que dijo, además, dijo que robó un Vía Crucis. Que robó un Vía Crucis de un muerto que estaba en el ataúd.
Y lo sacó, lo podéis buscar, lo sacó y explicaba que la cruz es el fracaso de Dios. Pues no, es el fracaso del diablo. Eso Porque el es. diablo estaba ahí tentando a Jesucristo para que no se dejara crucificar. Claro. Estaba tentando a la Santísima Virgen para que detuviese aquello. Porque no solamente Dios Padre permitió la crucifixión de nuestro Señor, que el otro día, por cierto, vi la etimología de la palabra crucifixión, y es literalmente cruz, ¿no? Ficción es fijar. O sea, crucificar es fijar a una cruz. O sea, es una etimología grotesca, ¿no? Y eso es lo que significa, o sea, fijar a una cruz, dejar a alguien fijado a una cruz. Entonces, verdaderamente, la pasión, muerte y por supuesto la resurrección de nuestro Señor significaron el fracaso de Dios. Y a mí me sorprendió mucho en la película... El fracaso Perdón, de Satanás. el fracaso de Satanás. Sí. Y a mí me sorprendió mucho en la película de Mel Gibson, gloriosa película, de 2004, me sorprendió mucho efectivamente ese grito de Satanás desde el abismo, justo en el momento después en que Jesucristo por fin exhala el espíritu, y vuelve a la mano del Padre y su cuerpo muere. Yo creo que en ese momento es cuando realmente Satanás es consciente de que ha perdido. En ese momento es consciente de que estaba equivocado, porque él, con toda la hazaña que sufriera y que tal y que esto, pero quizá ahí es cuando él se le desvela el misterio de Jesucristo. Y dice, pero si me he perdido, si yo creía que estaba ganando y no. Por eso decimos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Quitas el pecado. Pero es que hay algunos hermanos, Arturo, que piensan que en ese momento el diablo fue echado del mundo. No. Algunos piensan que automáticamente... Claro, te lo dan ya como todo ya está hecho. No, claro. No. Pero no es así. En parte sí, en parte no. Sí, pero todavía no. Exacto. Ahí empezó su cuenta atrás. Ahí empezó el final del tiempo del diablo. Porque claro, vamos a ver. Para entender el final hay que entender el principio. Exacto. ¿Y qué pasa en el principio? ¿Qué pasa en el principio? Hombre, en principio pasa que Dios hace la creación. Empezamos por Adán y Eva, ¿verdad? Exactamente. Hace la creación. Tenemos a Adán y Eva en este mundo, todo un paraíso maravilloso, sin ningún problema, todo en gracia, una inmortalidad, todo pues fantástico. Pero, siempre hay un pero. No pasaron la prueba nuestros primeros padres y Eva cayó en la tentación, le hizo caer a Adán, caímos todos con ellos y ahí empieza ya pues el tiempo también de la lucha contra el diablo, contra la serpiente, entre una descendencia, la del diablo, y la descendencia de la nueva Eva, la de la Virgen. Algo así, ¿no? Sí, a mí me recuerda muchísimo a el libro del Santo Job, que se celebra el próximo 10 de mayo, todos los 10 de mayo. Es uno más, ¿no? El Santo Job. Y también me recuerda mucho a la visión de León XIII. También. Porque en ambos relatos, visión de León XIII, por cierto, 33 años antes del milagro del sol de Fátima, el 13 de octubre de 1884. En el libro de Job, de la Sagrada Escritura, y en la visión de León XIII, sucede que el diablo le pide / exige a Dios poder tentar y tener poder en el mundo. Sí. De hecho, Jesucristo le llama príncipe de este mundo, ¿no? Todo esto te daré si te postras ante mí y me adoras. Y hay algunos que lo hacen hoy, ¿verdad? Sí, por supuesto. Algunos adoran a Satanás, algunos le adoran, ¿no? Cada vez con más descaro, además. Sí. Presumen de eso. Y efectivamente les da los tres, que son las tres tentaciones. Sí. Placer, dinero, poder. Placer, dinero, poder. Bueno, o riqueza y poder. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que cuando Dios creó el mundo material y las criaturas a su imagen, que somos los seres humanos, empieza por ahí, a su imagen, en ese momento Satanás llamó a las puertas del cielo y dijo: ¿me das permiso para tentar? ¿Me das permiso para tener poder? ¿Me das permiso para mentir a tus hijos? Y en la sabiduría de Dios, por eso decimos aquello de feliz culpa que mereció tal Redentor, Dios sabía que no podía, como decía el padre Jorge Loring, no podía meter a nadie en el cielo a empujones. Así es. Teníamos que pasar una prueba. Una prueba que no pasaron nuestros primeros padres. Ni Eva ni Adán. Y Dios, que es justo, Dios, que es sabio, permitió las consecuencias de esa prueba no superada.
permitió que sus hijos libremente le desobedecieran, que eso es el pecado, desobedecer a Dios. Permitió eso Dios para que el hombre se enfrentara a las consecuencias de ese pecado. Y a partir de ese momento el diablo se apoderó. Sí, príncipe de este mundo. Exacto. Se convierte en príncipe de este mundo y se dedica a tentar al hombre. Desde entonces se le llama en la palabra de Dios como el tentador. Lo tenemos en el Antiguo Testamento con ese ejemplo que has puesto de Job impresionante. Y desde el principio hasta el final está tentando y tratando de llevarnos al huerto, al infierno, de que los hijos de Dios pues acaben como él en el infierno. Entonces esa lucha, que lo explica muy bien el Catecismo de Juan Pablo II, pues es una batalla espiritual terrorífica entre las tinieblas y los hijos de la luz. Y por eso el bautismo es tan importante, porque te explica también el catecismo eso, que cuando recibes el bautismo, pues ya no tiene ese poder que tenía el diablo sobre ti, pues no es tanto, te capacita para con la gracia vencer, ¿verdad? Exactamente. Entonces, de hecho, San Luis María Griñán de Montfort decía siempre que había que renovar constantemente las promesas de bautismo. Renuncias a Satanás, a sus pompas, a sus engaños, a sus seducciones. Exacto. Sí, renuncio. Fuera, vete, fuera. Tú sabes que en mi canal de oración tenemos la renovación de las promesas bautismales todos los sábados a las 10 de la noche, hora de Madrid, España. Es fundamental renovar las promesas bautismales. Claro. Todos los problemas del mundo, como decía San Luis, y de la iglesia y tal, vienen de no renovar las promesas bautismales. Así es. El otro día me decía una persona que habría que decir a los niños, conforme nacen, que hay que decirles, estáis en guerra. Sí, chavales, exacto. Estamos en guerra. Exacto. Por eso somos iglesia militante. Somos milites. Guerreros, soldados. Venga, a por el malo y apoyar a los buenos. De eso se trata. Es decir, no estamos a la Bartola, no estamos haciendo el tonto, no estamos... No, estamos en combate. Primero interior. Efesios 6. Exacto. Efesios 6. Y después, por supuesto, contra el adversario. Sí. Así le llama la Virgen en el libro azul a Satanás. El león rugiente que ronda buscando a quien devorar. Sí. Y de hecho sucede, hermano, que normalmente el hombre ateo actual, que bueno, si lo comparas con el resto de todos los siglos, es algo inaudito completamente, ¿no? Siempre el ser humano pues ha sido lo suficientemente humilde para poder responder a la necesidad natural que ha impreso Dios con sus manos en la creación de la necesidad de la trascendencia, ¿no? Pero porque Rusia extendió sus errores por el mundo, hoy en día el hombre moderno es un hombre materialista, ¿verdad? Y cerrado a la trascendencia. Y por eso los mismos que se cierran a la existencia de Dios también se cierran a la existencia del diablo. Y no quieren saber nada de milagros eucarísticos, no quieren saber nada de milagros de curaciones de Lourdes. Sí. Hay un profesor que fue a Lourdes, médico, que constató en Lourdes un milagro, lo comentó en su universidad en Estados Unidos y le echaron de la universidad y demás, ¿no? Bueno, pues estos que no quieren creer en los milagros, que son mesurables y objetivos y demostrados, completo, inexplicable, instantáneo y que perduran el tiempo, tampoco quieren creer en el demonio, no quieren creer en las posesiones, no quieren creer a Gabriel Amorth cuando les dice, oye, que yo estaba con posesos que escupen clavos que se materializan porque están poseídos. Entonces, claro, qué tremendo, ¿no? Sí, qué tremendo. Tú sabes que si no creen ni siquiera en Moisés, en los profetas, ni aunque un muerto resucite, es que les da igual. El Señor, precisamente con las posesiones y con todo esto que estás diciendo, quiere ayudarnos a creer que existe ese misterio iniquitatis, que es real. Qué pena tantos sacerdotes. Yo te decía, los seminaristas, todo seminarista debería de asistir en su formación hacia el sacerdocio a un mínimo de 2 o 3 exorcismos. Tener en la práctica esa batalla contra el maligno y los demonios, porque es una realidad. Y no es una entelequia, no es una enfermedad espiritual, psicológica, como dice, no, es que esa persona tiene una enfermedad psicológica. Que vaya al psiquiatra, sí, que vaya al psiquiatra. Vas a ver más una ciencia que tiene 150 años, que además está en discordia entre sí, porque hay muchas psicologías distintas. Vas a ver más eso que 2000 años de experiencia filosófico-espiritual. Sí, por supuesto, que yo no te digo que no haya que verificarlo, si quieres, con un profesional de la medicina, muy bien, se verifica,
pero oye, que es que hay Claro. muchos que está claro que ni el mejor psiquiatra del mundo te lo puede Por solucionar. supuesto, de hecho no se puede hacer un exorcismo, no se puede practicar un exorcismo sin que antes un psicólogo o un psiquiatra haya evaluado a la persona en cuestión. Oye, y si vamos aterrizando, porque esto es muy importante, dar ideas básicas para que se le quede muy claro a la gente, porque si no, luego de tantas cosas que decimos al final se pierden. Fin de los tiempos. ¿Cuándo empieza el fin de los últimos tiempos? Sí, bueno, yo antes de nada, Arturo, es que se me han quedado varias ideas ahí en el tintero, Vale. ¿no? Empezamos a hablar y claro, fijaos, decía Arturo antes, refiriéndonos al Génesis, que Dios pone enemistad entre la descendencia Sí. del diablo y la descendencia de la mujer, de la Virgen, de la Inmaculada Concepción, que es la Virgen María. Y hay un sacerdote que me dijo una vez algo precioso, y es que sí, ella es la que pisa la cabeza de la serpiente, ella es la que vence al adversario, al enemigo del hombre, a Satanás, pero lo pisa con su sandalia. Esto es un detalle muy, muy, muy importante, porque no lo pisa directamente con su talón, ni lo toca, sino que lo pisa con su sandalia. ¿Y sabéis lo que es la sandalia de la Virgen? Su iglesia, ¿no? Sus hijos, consagrados a ella. Claro. O sea, qué tremendo, ¿no? Qué bondad de la Virgen, qué bondad. Es Dios que- le da a sí. ella todo el poder. Sí. ¿eh? Dios Y cuenta ella, por con supuesto, nosotros. claro. Dios cuenta con nosotros, la Virgen cuenta con nosotros, y acuérdate de la oración a Nuestra Señora Reina de los Ángeles. Uf, esa oración es impresionante. La voy a buscar durante el vídeo Sí. para que la recemos al final. Pero la idea que quería yo aquí recordar es que esa oración, cuando le es revelada a la persona que la recibe, está un poco asombrada esta persona de que la Virgen le diga que rece esa oración, y le dice a la Virgen, pero bueno, si tú sabes lo importante que es que nos envíes las legiones de ángeles para esta batalla espiritual tan terrorífica, que además, por cierto, los demonios cada vez han ido ganando terreno en el mundo, ¿verdad? Al punto de que el fin de los últimos tiempos expresa que están ya totalmente desatados. Sí. Y el cielo le contesta a la Virgen, le dice, pero hijos míos, yo es que no podemos desde el cielo enviar los ángeles si no lo pedís. El cielo respeta vuestro libre albedrío, tenéis que pedirlo. Sí. Digamos que los ángeles y el cielo piden permiso para entrar. Piden permiso, son elegantes, son respetuosos. En cambio, el diablo no pide permiso. Así es. Porque lo contrario ha educado. No, Entonces, tú le abres la más mínima rendija y se te cuela rápido. Por eso es aquello que se dice, no abrir puertas al diablo, no abras puertas. Estaba recordando este caso de Emily Rose, Sí, alemana, una chica alemana, que tuvo una visión de la Virgen, ¿no? Y le dijo, ¿estás dispuesta, hija, a permitir ser poseída por demonios para que el mundo de hoy crea? Y ella dijo que sí. sí, ¿no? Ha habido santos incluso que han estado sí, sí. bajo, vamos, han estado poseídos para que se viera, ¿no? La Así es. dimensión de esta guerra. Una guerra tiene un final. Así es. Los cristianos no creemos en el eterno retorno del Exacto. mundo griego clásico, de que todo se repite, reencarnación, bla, 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 no hay principio, no hay final. No, no. Sí hay principio, sí hay final. Pero claro, os hago una pregunta, hermanos, y a ti también, Arturo. ¿Va a suceder que el diablo se va a salir con la suya? El diablo que quiere destruir al hombre. El diablo que quiere destruir el plan de Dios para los hombres. El diablo que quiere destruir el mundo, la creación. El diablo que quiere denigrar las obras maravillosas de Dios. ¿Va a vencer esa batalla? No, no puede. Es obvio. De hecho, su rabia radica en ello. Sí, A mí me dijo también un sacerdote increíble, ¿no? Este concepto. La mayor rabia del diablo es que él no puede mentir si no existiese la verdad. Él no puede practicar el mal si no existiese el bien. Es decir, no puede oponerse a Dios sin aceptar que hay unas reglas que son las que Dios pone. claro. No puede salir de la lógica de Dios. No puede ni existir sin Él, por supuesto, ni tampoco oponerse sin Él, ¿no? Entonces, ahí está, y es todo por la soberbia, todo por la soberbia, hermanos. Todo. Y bueno, hay más ideas que me venían, pero sí, vamos a empezar con ese punto, ¿no? Que decías. Yo creo que sí. ¿Qué es lo que Bueno, preguntabas? Pues Arturo? que el fin de los últimos tiempos exactamente cuándo empieza. Porque vamos a ver, vamos a recapitular.
Creación de Dios, Dios lo crea, todo lo hace bien, como dice el Génesis, obviamente Dios solo lo hace todo bien y bueno, maravilloso. Entra el pecado por envidia, dice la palabra de Dios, por envidia del diablo entró el pecado en el mundo, tentó a nuestros primeros padres, cayeron, pecaron, etcétera. Bien, entonces ya salen del paraíso, entra esa lucha entre el pecado y que necesitaba la creación de ser rescatada. Hablando de rescates, porque tú sabes que hoy en día se habla también mucho de rescates. Y necesitamos de la redención. Y entonces en esa lucha por la redención, hasta que llegamos a Jesucristo, Dios prepara a su pueblo, pero en esa preparación de su pueblo sigue actuando el diablo. Vemos el caso de Job, vemos muchos casos. Bien. Y cuando ya llega Jesucristo, vence en la cruz, como hemos dicho antes. Pero sigue esa batalla espiritual. Claro. Bien, sigue. ¿Por qué? ¿Por qué sigue esa batalla espiritual si lo ha vencido en la cruz? Qué magnífica pregunta, ¿no? ¿Por qué sigue? Porque ahora es la Iglesia la que tiene que adecuarse a su Señor, a su esposo. Ahora es la Iglesia. Y entonces, cuando Jesucristo muere y resucita, cuando Jesucristo viene al mundo para decir al mundo y a los hombres quién y cómo es Dios, entonces ahora le toca al mundo, le toca a la Iglesia tomar el testigo, de hecho, ser mártires, ser testigo, como bien sabéis, tomar el testigo e imitar a Jesucristo, a imitación de la Virgen, que como bien sabes no es discípula, es maestra porque es perfecta discípula. Entonces, ¿qué sucede? Pues que Jesucristo en su humildad le da las llaves del reino de Dios, le da las llaves de su reino a los hombres. Es que es alucinante, es que no solo se encarna Dios. Y sobre esta piedra Edificará su iglesia y edifica su iglesia. y el poder del infierno, No prevalecerá sobre ella. que esta frase le encanta a la gente y a los Sí, curas, hoy en día y te la sí. echan en cara para pararte los pies. Sí, Pero sí. ¿cómo es posible que te Bueno, digan, es otro tema que iremos a ello, sí, ¿verdad? hay que ir a ello? Por supuesto, Sí, por supuesto. iremos. Pero es que no es lo mismo Iglesia y Vaticano, ¿no? Exacto. No es lo mismo, porque la Iglesia cuando nació, don Arturo, ¿La iglesia cuándo nació? Muy buena pregunta. Para mí la iglesia nace... siempre se dice en Pentecostés, ¿verdad? Bueno, ese es el Nace momento, el digamos... colegio apostólico. ese es el momento ya, digamos, definitivo, ¿no? Sí. Pero para mí empieza a nacer en Juan 19, cuando el Señor en la cruz le dice a María, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Sí. Hay varios momentos, ¿no? Pero siempre, Sí. bueno, se habla de Pentecostés como el nacimiento, por lo menos del colegio apostólico y la iglesia configurada como tal, aunque sabemos por el Concilio Vaticano I, en la encíclica Pastor Eternum, número 1, sabemos que San Pedro recibe el ser papa en el momento de la triple afirmación de Juan 21, ¿vale? Sí. Por eso no se puede decir que el primer papa negó al Señor. No fue San Pedro, fue Simón, hijo de Juan, cuando no era papa, cuando negó al Señor, ¿vale? Que lo mire quien quiera en Pastor Eternus, Concilio Vaticano I, eso es así, que San Pedro recibe las llaves en ese momento. Bueno, pues, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pues que la Iglesia nace en ese momento, pero el Vaticano, ¿en qué año nace? 756. Exacto. Siglo VIII, con el Papa Esteban II. Exacto. Es que una cosa es que el infierno no va a prevalecer sobre la iglesia, por supuesto que no. Claro. Pero sí va a prevalecer sobre lo institucional humano. Exacto. Y entre ellos podemos meter al Vaticano, Claro. por supuesto, porque no es lo mismo Vaticano, no es igual que Iglesia, ¿cierto? Cierto. De hecho, nuestra madre en Fátima hablaba de que la Iglesia tenía que ser trasladada de Roma. Que Roma va a ser destruida, pero no la Iglesia. Claro, claro. Sobre la Iglesia no puede, Satanás. Da igual que sea una, dos o 20 personas. Sí, Mientras haya un exacto. bautizado fiel, ¿verdad? Exacto. Pero fiel de verdad. De verdad. De hecho, también sucedió, hermano, que Jerusalén fue destruida, así el templo, pero no el pueblo de Dios. Exactamente. Y Exacto. tiene que pasar lo mismo. Pues lo mismo, con lo la mismo. gentilidad. Es Exacto, decir, os he dado 2000 exacto. años. Exacto. Os he dado 2000 años. Eso y, es. y mirad lo que Es estáis que esos haciendo. 2000 años es el tiempo que Dios da también para dar la oportunidad a los gentiles, a toda la humanidad, porque fíjate que el mandato del Señor a sus apóstoles es id al mundo entero, Y anunciad el Evangelio. a toda criatura, Sí. a toda criatura. Es la oportunidad que tenemos todos de recibir o no esa gracia de De hecho, Cristo. son dos condiciones previas a la parusía, son dos condiciones previas al retorno de nuestro Señor, al juicio de las naciones, tal y como define el Concilio de Trento. La primera, que el Evangelio haya sido anunciado a todas las naciones, cosa Exacto. que ya ha sucedido. Y segunda, que sucede la gran apostasía, ya no solo de obispos, sacerdotes, religiosos, consagrados, cardinales,
sino también del pueblo llano. Médicos católicos, policías católicos, militares católicos, profesores católicos, periodistas católicos, y todo tipo de profesiones, ¿vale? Porque siempre parece que nos cebamos con sacerdotes, obispos, que es verdad que tienen su parte de responsabilidad, pero también la tienen todos y cada uno de los católicos. El profundizar en su fe, tienen la responsabilidad de crecer en su fe. Y si no lo hacen, como decía Santa Teresa, decrecen. Y es verdad que nosotros somos ovejas, es verdad que nosotros estamos buscando al pastor, pero también es verdad que si los pastores fallan, nuestro Señor dijo, estas piedras gritarán. Sí. Si estos, en verdad os digo, si estos callan, refiriéndose a los discípulos, os digo que gritarán las piedras. Entonces, tampoco tenemos que tener sacerdote, obispo, latría. No, porque ya por el bautismo somos constituidos sacerdotes, es decir, podemos entregar la vida, somos constituidos profetas, es decir, podemos conocer y anunciar la verdad, y somos constituidos reyes, es decir, podemos gobernar nuestra voluntad con libérrima voluntad para el bien, ¿no? Lo decía muy bien el actor de La Pasión de Cristo, que la libertad consiste en poder hacer el bien y saber y hacerlo, ¿no? Bien, pues, ¿qué sucede? Que cuando nuestro Señor viene al mundo, se encarna, que es un magnum misterio increíble que puedes dedicar la vida entera a meditar y no agotar, la eternidad entera y no agotar, después de dejarse torturar, morir y resucitar, le entrega las llaves del reino a los hombres. Es que es tremendo, ¿no? Digamos que podemos decir, hermano, que nuestro Señor encarnó no solamente su persona divina en un cuerpo humano, sino que además encarnó en otros su misión. Quiso compartir con el hombre su misión. Sí. Porque es que es precioso. Ya el Salvador fue salvado. El Salvador se dejó salvar por la Sagrada Familia en la huida a Egipto, porque no le basta con solamente decir quién es y cómo es, sino que además quiere compartir su ser con nosotros, quiere divinizarnos, quiere hacernos partícipes de su obrar, de su misión, de su ser, de su amar, de su santidad, de su felicidad. Quiere hacernos partícipes, y por eso se puede decir perfectamente, ¿no? Divina María, sí se puede decir, porque ella participa de la divinidad. Por eso tiene cuerpo glorioso como nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Algunos que se asombran, que se escandalizan, pero no lo digo yo, lo dice San Luis María Griñón de Montfort. Entonces, claro... ¿Por qué no entiende la gente este tema del fin de los tiempos? Sí. Y te lo dejan para más adelante, para más adelante. Bueno, ya veremos. Porque no entienden que el tiempo del diablo empezó a terminarse con la Pascua de Jesucristo, ¿vale? Sí. Y ahí empezó el final del tiempo del diablo. Ahí empezó el diablo a saber que le queda poco tiempo, tal y como leemos en Apocalipsis 12, fijaos. Tenemos aquí, bueno, pues vamos a leer un poco de palabra de Dios, y vamos también a leer también la experiencia del Papa León XIII, porque va en la misma línea, ¿verdad? Sí. Dice Apocalipsis 12, ¿no? Por tanto, alegraos, oh cielos, y los que habitáis en ellos. Mas ay de la tierra y del mar, porque descendió a vosotros el diablo lleno de gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Pues más claro. Este periodo de tiempo, ese gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo, porque va a ser echado fuera, ya, fuera de aquí, fuera. Sí. Ese es el final de los últimos tiempos. Los últimos tiempos empezaron hace 2000 años. Y el final de los últimos tiempos es el final del último tiempo del diablo. Ya. Entonces ahí él tiene gran furor. Ahí él se enfureció. Y por eso la gran tribulación yo creo que va también de eso, de que están súper desatado todo el infierno, todos los demonios desatados contra la humanidad, y por eso es la gran y suprema prueba final. Exacto, como no la hubo, ni la habrá. Claro. Y es la visión de León XIII, hermanos, que tuvo, como decíamos antes, en 1884, el 13 de octubre, que quedó pálido, que prácticamente... Pálido, muerto casi. Que luego hizo su famosísimo exorcismo, que recomendó a todos los sacerdotes rezar con asiduidad, y esa oración de San Miguel Arcángel que debemos aprendernos en latín, en castellano, y rezarla todos los días. Todos los días la oración de San Miguel Arcángel. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó en esa visión, Arturo? Sí, vamos a leer. Pues aparece que tiene una visión que se queda pálido, como tú has dicho, y que el diablo le echa un órdago a Dios, pidiéndole tiempo para destruir a la iglesia. Y el Papa León XIII, que está viendo aquello, pues se queda, que dice, ¿esto cómo va a ser? ¿Cuánto tiempo le pide? Le pide 100 años. 100 años.
hay muchas especulaciones, ¿no? Sobre cuándo empezaron esos Claro. 100 años. No importa tanto cuándo, importa más el decir, oye, mira, es que si contemplas el siglo XX, Sí. parece que esos 100 años pues están ahí. Pero independientemente de cuándo empezaron en sí, lo cierto, hermanos, es que en los últimos tiempos, el final de los últimos tiempos es donde el demonio tiene más influencia, más poder. Por eso incluso Sí. la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses dice San Pablo que en el final de los últimos tiempos Dios enviará el espíritu de seducción. Sí. ¿Cuál es ese espíritu sino el de Satanás? Sí. No, lo enviará. Y de confusión. A los que no amaron la verdad que los Sí. hubiera salvado, ¿no? Que no os interesa la verdad, que no queréis saber la verdad de vuestra vida, que no queréis saber el estado de vuestra alma, que no queréis saber cómo os ve Dios, que no queréis saber quién y cómo es Dios. ¿Os interesa más vuestro amor propio? ¿Os interesa más vuestro egoísmo? ¿Os interesa más el yo me lo guiso, yo me lo como que lo que Dios hace? Bueno, en ese caso os envío el espíritu de confusión para que vuestro mal sea el menor posible. Mejor es que se confundan, a que pequen de maldad por conocer completamente la verdad y demás, ¿no? Yo pienso que es una medida paternal, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y hagan el conocimiento de la verdad. Y aún así todavía esperamos el gran aviso, iluminación de conciencias, como digo yo, el penúltimo gesto de misericordia de Dios. Eso es, para con la humanidad. Anunciado Santa Faustina Kowalska también, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, el caso es que León XIII tiene esa visión, le deja estupefacto, le deja, no sé si se desmayó incluso. Sí, yo creo que sí. Y él compuso el exorcismo de San Miguel Arcángel, ¿no? Y esa oración tenía un párrafo tremendo, hermanos, que lo vamos a leer, porque el Papa Pío XI lo retiró. Ese párrafo lo censuró de alguna manera, dijo, no es prudente. Fíjate que es un papa previo al Concilio Vaticano II, no le pueden acusar de que sea uno posterior. Es que parece que los de después son todos nefastos y los de antes son todos perfectos, ¿no? Pero bueno, en fin, no, es otro tema, ¿no? A mí me cabrea mucho, tío. Ese es otro tema. No, de verdad. A mí me engañaron durante unos meses, a final del año pasado, ¿no? Sí. Misa Novus Ordo, ¿no? Misa Novus Ordo, ¿no? Es un error tan grande, pero bueno, da para... Eso lo hablarás en otra ocasión. Ya tienes preparado un tema... No, es muy sencillo, oye, si la misa tridentina es la solución de todo, sí. Si la misa tridentina es el único camino, ¿cómo explicar, no? Que la misa tridentina, según ellos, diese fruto, del Vaticano II. Ellos dicen, la misa tridentina es lo único, el Concilio Vaticano es origen de todos los males. Bueno, señores, pues la misa tridentina dio como fruto el Concilio Vaticano II. Explíquenmelo, por favor. No me cuenten, concepciones contradictorias. Bueno, vale, venga, vamos a leer esto. Perdón, pero es que son muchas cosas, ya vamos hablando estos días y verdaderamente creo que hace falta, ¿no? Hace falta hacer así como un repaso general. Bueno, pues vamos a leer esta parte de León XIII, que luego lo quitaron, ¿verdad? Que dice así. Como perdón, quitaron el tercer secreto de Fátima, sí, contra el deseo de la Virgen. Yo me atrevo a decir que fue un error. Mira, San Pedro cometió errores, ¿cierto? La palabra de Dios así lo atestigua, lo cual, por cierto, le da credibilidad. Si no señalamos los errores objetivos, no tenemos credibilidad. Porque es que no somos fideístas los católicos, es que están sectarizando a la Iglesia. Entonces, yo en conciencia digo, mira, creo que fue un error quitar el fragmento que vamos a leer ahora, tal y como León XIII lo compuso. Fue un error, se equivocó Pío XI. No pasa nada, se equivocó, fue un magnífico papa, pero en eso se equivocó. Por cierto, él fue el que otorgó todas las reconocimientos a Nuestra Señora Guadalupe de Cáceres, de España, que da para otro vídeo y es muy interesante también. Pues esto que escribía León XIII es como una descripción de lo que actualmente estamos viviendo, porque él decía así: he aquí que astutos enemigos han llenado de amargura la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado. Le han dado a beber ajenjo, han puesto sus manos impías sobre todo lo que hay en ella de deseable. Donde fueron establecidas la sede del bienaventurado Pedro y la cátedra de la verdad, como una luz para las naciones, ellos han erigido el trono de la dominación de su impiedad, a fin de que, una vez golpeado el pastor, puedan dispersar el rebaño. Fijaos, hermanos. Esto lo escribía de puño y letra el Papa León XIII
Aquí en el canal estamos haciendo esa serie maravillosa sobre la humildad. Y es tremendo. Es que él lo vio. Él vio que los enemigos de Jesucristo se apoderaban del trono de San Pedro. Sí. Pero nunca se apoderarán del papado en Claro. sí. Nunca. Esta es la diferencia que muchos no entienden. No entienden. No. No, es que no va. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Ya, sí, yo ya lo sé. Claro. Pero Jesucristo murió y las puertas del infierno no prevalecieron sobre él. Claro. Entonces, la iglesia, ahora mismo, está en su pasión, Sí. ¿Qué es la iglesia? el cuerpo místico de Cristo que vive en la historia. Es la extensión del cuerpo de Jesucristo. Es el cuerpo de Jesucristo en nosotros. Es lo que decía San Pablo. Ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. O lo que decían Colosenses también. Completo en mi carne lo que a la pasión de Cristo le falta en favor vuestro. Qué tremendo, qué misterio, ¿no? Es lo a que a mí me gusta pensar, la concorredención. Solo hay un redentor, solo hay una corredentora, que es la Virgen, y nosotros miramos a uno y miramos a otro y nos hacemos partícipes y dejamos que Dios habite en nosotros y Dios obre a través de nosotros. Bendito sea Dios. Qué humildad la de Dios. Qué humildad, que no le basta solo con ser Dios, sino que encima quiso su humildad encarnarse y encima quiso su humildad darle a los hombres tan miserables su propia misión y dejar que un hombre tan torpe tuviera la potestad de atar y desatar en la tierra y en el cielo. ¡Qué tremendo! ¿Cómo no maravillarse y enamorarse de este Dios tan increíble, tan maravilloso, de verdad, de verdad? Entonces, nuestro Dios tiene un adversario que es todo lo contrario. Sí. Todo lo contrario. Mentiroso, sádico, absolutamente egocéntrico y terrible, ¿no? Maligno. Pero tiene el tiempo limitado. Tiene tiempo limitado. Tiene el tiempo limitado. Y no se va a salir con la suya. Porque... Y de hecho, perdón, Arturo, Sí. es que antes se me había olvidado y me he vuelto a acordar. Yo siempre digo, cuando rezo en castellano, en español, Padre Nuestro, siempre, líbranos del maligno. Líbranos del maligno, porque el mal no existe en sí. Existe el maligno, el malo, los malos. Y tampoco existe el bien en sí. No hay el bien si no existe el bueno, los buenos. Entonces, es muy importante esto también. Los que participan de la gracia de Cristo. Exactamente. Al final en la vida se trata de eso, o aceptas o no aceptas la gracia de Cristo. Exactamente. Eso es salvarte, aceptar esa gracia de Cristo. Exactamente. Y corresponder a ella con obras, que la obra de Dios se haga en ti. Exactamente. Entonces el diablo tiene un tiempo limitado, estamos en ese fin de los últimos tiempos, la iglesia esposa de Cristo y cuerpo místico de Cristo, es la que tiene que hacer esta última batalla, esta Exacto. última prueba, la prueba final, como dice Sí. el catecismo, la prueba final Sí. de la iglesia, en la pasión de Sí, la iglesia. sí, que es- Como el cabeza pasó por esa pasión, por esa cruz, el resto del cuerpo, que es su iglesia, Sí. tenemos que pasar también. Exactamente. Y estamos en ello. Exactamente. En una prueba última ya creciente, cada vez hasta que se desaten todos los demonios y bueno, es que sea la gran tribulación, claro. Sí. ¿Y por qué se llevará a muchos por delante esta última gran prueba? ¿Por qué crees tú? Muchos de hecho no son conscientes de que estamos ya entrando porque no entienden esto del fin de los últimos tiempos, ¿no? Pues lo que No hemos entienden dicho. que estamos en guerra. Sí. Entonces, el que no se entera de que está en guerra, pues le cae la bomba en la cabeza. Y que la prueba cada vez es más difícil. Sí. Y entonces también las trampas son mayores, más sutiles. Exactamente. Exactamente. En fin, son un montón de ideas, hermanos, pero es que mirad, yo veo que hoy en día muchos de nosotros estamos preocupados, no sé cómo lo ves tú, hermano, pero Sí. muchos de nosotros estamos preocupados por qué está pasando, cuándo va a pasar no sé qué viene primero, cómo será esto, qué será aquello, cuándo vendrá, no sé qué, no sé cuántos. Sí. Pero quizá el hecho de estar ahí elucubrando tanto por allí, por allá, por allá, por acá, por acá, por acá, nos quita de lo principal, que es que estamos en guerra. Sí. Así es. Estamos en el final de la guerra. En el final. ¿Mm?
Y claro, en una guerra hay un enemigo, un adversario. Entonces, o estás en un bando o estás en otro. Exacto, tienes que elegir, como diría San Ignacio Loyola, bajo qué bandera te pones. Esa es meditación, madre mía. Y con quién quieres hacer alianza. Porque si estamos diciendo que la iglesia es la esposa de Cristo, pues la esposa también tiene que ser fiel, ¿no? Claro. Porque no puedes adulterar. ¿Y qué pasa con ese tema? ¿Cómo vamos a ser fieles? ¿Cómo podemos ser infieles? Pues yo creo ¿Qué que está pasando? solo se puede ser fiel a Dios nuestro Señor, siendo fiel a cada una de las verdades del depósito de la fe que se nos ha transmitido. A mí no me vale que un señor defienda muchas verdades y niegue otras. Claro. No me vale. Eso es más peligroso que el que niega todas. Con que niegue una verdad fundamental. Exactamente. Ya. Exactamente. Y hoy en día veo muchos pastores que están afirmando muchas verdades y negando otras, ¿no? Sí. Y entonces no valen. Hay muchas personas ilusionadas con Monseñor Viganó, Monseñor Sí. Viganó, Monseñor Que habla Viganó. de la iglesia profunda. Sí, habla de la iglesia profunda. ¿Qué es eso Que de la sepáis iglesia eso, que profunda? No existe eso, ¿eh? No existe eso y el otro día lo hablábamos, ¿verdad? Sí. Resulta, hermanos, fijaos, en la historia de la humanidad, en los últimos siglos, ¿no? Han existido monarquías cristianas. Monarquías cristianas. Como, además, los estados pontificios. Los estados pontificios son una organización humana, social, como las monarquías, ¿no? Que no son instituidas directamente por Dios, como lo es la Iglesia, sino indirectamente por Dios. De hecho, los reyes de cada monarquía cristiana tenían en su corona una cruz, porque sabían que eran representantes del Rey de Reyes. Eso la monarquía hispánica lo tenía clarísimo, y por eso nuestro himno nacional se llama Marcha Real, porque es la marcha del Rey de Reyes, que es Jesucristo, y por eso se puede tocar esa música en el momento de la consagración durante la Santa Misa. La única nación del mundo que tiene ese privilegio. Bueno, pues resulta que sí se puede decir que las monarquías cristianas tuvieran monarquías cristianas profundas. Sí se puede decir que hubiera dentro de esas monarquías verdaderos secuaces y esbirros de Satanás, lobos carniceros, que estuviesen conspirando contra dichas monarquías. Sí se puede decir. Como se puede decir también del Vaticano. Se puede decir Vaticano profundo. Sí. Se puede decir. Porque son instituciones humanas. Eso es, se puede decir. Claro. Luego, sucede que la masonería, cuando nace en 1717, tiene entre ceja y ceja, 1, destruir las monarquías cristianas, las soberanías nacionales católicas, y 2, destruir la iglesia, apoderarse de ella. ¿Y por qué lo ha podido conseguir? Porque se ha apoderado de la estructura humana, pero no de la estructura espiritual. Eso es imposible, porque las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Entonces, ¿qué sucede? Que los estados, que ya no son de inspiración divina, ni tampoco inspiración indirecta divina, sino de inspiración satánica, porque lo que pretenden no es servir a Dios, sino sustituir a Dios. El Estado moderno como tal, que nace en la Revolución Francesa y que luego se afianza con la Revolución Rusa, ¿no? Y con estas democracias. Por cierto, hay muchos demócratas hoy, ¿verdad, Arturo? Sí. Muchos demócratas. Pues que sepan estos demócratas que la democracia dio pie a que existiera Hitler, ¿vale? Hitler fue fruto de la democracia, ¿vale? La verdad no está en la mayoría, el bien no está en la mayoría. Por el hecho de que la mayoría diga muchas veces, o en gran mayoría, que esto es verdad, no es así. Es anticientífico, es antihumano, es antirracional. Y es, por supuesto, antidivino. Porque el Estado moderno lo que quiere es sustituir a Dios. Sustituir a Dios. Entonces, el Estado y el Estado profundo, del cual se habla periodísticamente, historiográficamente, el Estado profundo, por supuesto, es maligno, como podríamos decir el Vaticano profundo, porque son conspiradores, ¿vale? Pero la monarquía cristiana en sí misma, el Vaticano en sí mismo no es malo, ¿vale? Pero el Estado en sí mismo sí es malo. El Estado en sí mismo sí es malo porque no quiere servir a Dios ni a los hombres, sino sustituir a Dios y esclavizar a los hombres. El gran Leviatán, que llamaba el pensador inglés, probablemente masón, Hobbes. El gran Leviatán, el Estado, mira, me voy a apoderar de tus hijos, les voy a educar como yo quiero, voy a decirte cuándo y cómo vas a cobrar y cuánto vas a cobrar, voy a decirte dónde puedes vivir, voy a decirte qué campos puedes cultivar, voy a decirte qué ríos puedes beber y voy a decirte qué playas puedes andar y con qué cosas en la cara tienes que ir. Voy a decirte exactamente a qué hora puedes salir a la calle y a qué hora no puedes salir. Y voy a decirte además
cómo tienes que, básicamente, organizar tu nacimiento y tu muerte. Oye, que consigues nacer, pues no pasa nada, que no te preocupes que te matamos pronto. Ya quieren aprobar en Estados Unidos poder matar a los recién nacidos hasta el día 27, ¿no? O sea que es absolutamente abominable. Y además, te vamos a decir lo que tienes que pensar, porque los medios de comunicación los tenemos. Es decir, yo soy... Estado, papá Estado es Dios, Estadolatría, como quieras llamar. Bueno, pues es que me cabrea mucho escuchar a Monseñor Vigano hablar de iglesia profunda, porque no hay iglesia profunda, porque no puede haber iglesia profunda. Judas no era iglesia profunda. Exacto. Judas era hijo del diablo, ¿vale? Pero no era iglesia, quedaba fuera de la iglesia. Claro. No era iglesia, porque traicionó a Jesucristo, porque no se adecuó al depósito de la fe. Porque no creyó en Jesucristo. Bien, entonces, ¿qué habría que decirle? Monseñor Vigano, no diga iglesia profunda, diga el qué. ¿Antiiglesia, por ejemplo? Diga antiiglesia, diga Vaticano profundo, y empieza a decir, no empieza a decir esto último que ha dicho, que hay que investigar la renuncia. Mire, señor Vigano, con todos los respetos a estas alturas, es una falta de respeto que usted diga eso cuando un compatriota suyo que se llama Andrea Chonchi lo ha demostrado con 60 artículos. No hay que comenzar una investigación, hay que leerla desde hace tiempo. Usted tiene que leer como Vara de Almendro, usted tiene que leer a Estefanía Costa, usted tiene que leer a Michael Steinberg, ¿vale? Estefanía Costa hace ya más de 2 años le hizo llegar su estudio profundo. Sí. Eso sí que es un estudio profundo. Sí. Exactamente. Y todavía está esperando está esperando una respuesta. Todavía está esperando, pobre Estefanía. Está esperando. Monseñor Vigano, me da la sensación de que usted quiere confundir. Me da la sensación de que usted también sirve al mismo amo que Monseñor Bergoglio. Verdaderamente deja muchísimas dudas. Verdaderamente confunde, verdaderamente... infunde falsas esperanzas en el pueblo de Dios. Porque dice muchas cosas, que denuncias que suenan ¿Cuántas bien? Cosas sabe, verdad? Que sabe muchas cosas sobre la guerra de Ucrania y Rusia, qué bonito artículo. Hace muchas denuncias que suenan muy bien. Pero luego, y luego encima me quiere colar la idea de que el Concilio Vaticano II es un desastre, pero que los cardenales del Concilio sí que valen, ¿no? O sea, me quiere colar usted que no cree en el Concilio Vaticano II, ni cree en las ordenaciones posteriores a dicho concilio, y me quiere encima decir que usted cree en su obispado. Por favor, explíquemelo, Monseñor Vigano, ¿por qué no lo han excomulgado? Exactamente. Para decir, ¿por qué no lo han excomulgado, no? Don Minutela, que hay cosas en las que comparto, cosas que no, pero Don Minutela en ese sentido habla muy claro. Dice, ¿por qué a mí me han excomulgado 2 veces y a usted ni una sola vez? Es que es muy peligroso, macho, ese bando, ¿no? Es muy peligroso ese bando de decir, oye, esto está muy mal, esto está muy mal, esto está muy mal, pero luego, oye, que el Papa es Francisco, que el Papa es Francisco. Bueno, hay otra cosa, otro dato que te tengo que decir, que no sé si has quedado en la cuenta con Vigano. Resulta que el Patriarcado Bizantino Católico, que son cismáticos... llamaron anticristo a Benedicto. Que llamaron anticristo a Benedicto. 2012. Hace 2 años eligieron como Papa a Monseñor Vigano. Sí. Eso, lo sé. Entonces, ¿eso cómo se come? Eso se ignora y ya ¿Cómo está. puede haber católicos? A mí no se me ocurre entrevistar al Patriarcado Católico Bizantino, no se me ocurre dar pábulo a alguien que dice que el Papa es Francisco, como Schneider, que dice que el cardenal Sara, que dice que el que piensa que el Papa no es Francisco, sí, está fuera de la iglesia, pero vamos a ver. Sí. Por favor, quiero pensar que simplemente ignoran las demostraciones que existen, que ustedes tienen la obligación de conocer. De estudiar. Ustedes tienen la obligación de sentarse, ponerse a leer, que lo tienen en todos los idiomas, y saber por qué servidor y Arturo estamos diciendo que la verdad es que Benedicto está en sede impedida y que él sigue siendo el legítimo representante de Jesucristo, el legítimo vicario, pero en sede impedida. Estamos diciendo que la masonería eclesiástica ha usurpado el trono de San Pedro, tal y como dijo el Papa León XIII y Nuestra Señora Fátima anunció. ¿Por qué no se sientan a leerlo? ¿Por qué no se sientan a averiguar por qué tantos hijos católicos estamos diciendo esto? ¿No? Y ahora perdona, viene, Arturo, es que claro. Ahora viene el Papa del Patriarcado Bizantino Católico, el Papa de los cismáticos, Papa de esta gente, que es Monseñor Vigano, desde hace 2 años es su Papa. Ahora viene a decirnos que, bueno, vamos a estudiar, que a lo mejor resulta que es verdad, que el Papa sigue siendo Benedicto y que todo lo que ha hecho Bergoglio es nulo. ¿A estas alturas? ¿Eso es serio?
No, y aparte, ¿cómo vamos a ver? A Pero estudiarlo. Monseñor Snyder, Pero Monseñor, de verdad, Diga, Dios no, le bendiga y le diga. salva. No, a Snyder. Ahora Snyder. Sí, Sí. Monseñor Snyder, ¿cómo usted me puede decir que la consagración de Rusia-Ucrania el otro día, bla, bla, está muy bien, bla, 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 por favor, por favor, Sí. por No, favor. no justifica todo. No, vamos a ver, es que no. Y es muy peligroso ese otro bando, porque, hermanos, vamos a ver. La masonería va por la izquierda y por la derecha. ¿Vale? En España tenemos el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español y los dos están infectados de masones, ¿vale? Como lo llamaba Franco, carroña. Carroña, sí, son carroña. Porque su carne la utilizan para el mal. Y van por la derecha y van por la izquierda. Van por la derecha y van por la izquierda. La masonería. Claro, yo de verdad me indigno porque veo que mis hermanos están en peligro. Y entonces a mí eso me cabrea. Y veo que los que tienen que proteger a mis hermanos no lo hacen. Se limpian las manos, se sientan, dan unas charlas, hacen unos artículos, pero no de verdad. Entonces, o pienso que eres un mediocre, o pienso que eres un traidor disfrazado. Así de simple. Así de simple. Y no sé qué eres. Monseñor Viganó, Monseñor Snyder, Monseñor Cardenal Sara, no sé qué sois. Bueno, Monseñor... Pero sé que no me fío ni un pelo de vosotros. Mientras no guiéis al pueblo de Dios por la verdad. Mientras no os atreváis a decir, mira, Benedicto XVI renunció al ejercicio activo del ministerio tal y como él explicó en su declaración, que ni siquiera se llama renuncia en sí misma, ¿verdad? La declaración. Renunció a eso. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues todo esto es obra del diablo. Todo esto es obra de esa prueba final que la Iglesia ha de pasar. Mira, Juan Pablo II dijo en el año 76, si no recuerdo mal, dijo que se acerca el tiempo, está muy próximo el tiempo del enfrentamiento final entre el Evangelio y el antievangelio, entre la Iglesia y la anti-iglesia. Le faltó decir entre Cristo y el anticristo, ¿verdad? Así es. Se acerca, está próximo. También el Padre Pío dijo, dentro de muy poco tiempo, el diablo logrará controlar una falsa iglesia. Y es que por eso son 7 cabezas, 10 cuernos, las bestias del Apocalipsis, las panteras, porque estar en todos los frentes, se retroalimentan mutuamente. Y entonces... Sí, y tienen que hacer películas... Ya me veo yo, cuando muera... Tienen que hacer películas propagandísticas a favor de toda esta gran mentira, de todo este gran engaño masivo, como decía este profesor de filosofía Steenbergen, ¿te acuerdas? Michael Steenbergen, donde habla de eso, un gran engaño masivo, que ha sido producto de la división entre la Iglesia, entre todos nosotros, y han conseguido aprovecharse de eso para colar este gran engaño masivo. Mirad, cuando la beata Caterina Emmerich decía... ¿Qué pasa con el móvil? Que está... No, estoy buscando para leerte algo del catecismo. Vamos, sí, lo tengo ya aquí preparado. Vale, pues. Pero la beata Caterina Emmerich decía, el mayor cisma de la historia de la Iglesia. El mayor cisma. Bueno, ¿en qué se caracteriza un cisma? Un cisma se caracteriza... ¿O cómo puede ser grande? ¿Qué criterios hay para que un cisma sea de uno u otro tamaño? Pues el primero, ¿qué parte de la Iglesia se extiende, verdad? Por ejemplo... Cuando acaeció el cisma de Oriente, cuando se separó la Iglesia romana de la Iglesia de Bizancio y nació la Iglesia ortodoxa, pues la Iglesia practicante se partió en dos. Tremendo, ¿verdad? El 50%, podemos decir, aproximadamente, se extindió de la Iglesia. Pero hay otro criterio para saber la dimensión de un cisma, y es el número de trozos en el que se fragmenta. Sí, exacto. Que es lo que sucedió con Lutero, ¿no? Lutero también fue cismático, además de hereje. También sostienen algunas herejías los ortodoxos, ¿no? Como que el Espíritu Santo procede solo del Padre en lugar del filioque que sostiene la Iglesia Católica. Bueno, además también ellos no hablan de transubstanciación, sino de consubstanciación, que es una cuestión. Pero bueno, la Iglesia reconoce la presencia real, pero no quiero entrar. El caso es que también Lutero, cuando se separa de la Iglesia, propició que innumerables, hoy en día, más de 30.000 sectas protestantes, pues fuesen fragmentos, ¿no?, del pueblo de Dios. Bueno, pues, si la beata Ana Caterina Emmerich me dice que va a suceder el mayor cisma de la Iglesia, significa que el 90 y muchos %
se quedará fuera, y además en muchos trozos. Uno con Snyder, otro con Sara, otro con Viganò, otro con Bergoglio, otro con el sucesor de Bergoglio. Viganò se va a llevar a muchos por delante. No, es tremendo. Muchos descontentos que van a picar el anzuelo. Es que porque lo presenta muy bien, y como tú estés un poco distraído, te lleva por delante. Sí. Y yo lo veo clarísimo desde el año 18. Veo clarísimo que cuando fallezca Benedicto XVI, verdaderamente, hermano, vamos a entrar en un periodo de confusión tal. Sí, no será porque no lo vienes avisando, ¿eh? No. Además de que pueden sucederse, por supuesto, toda suerte de catástrofes y toda suerte de desgracias y de males sobre el mundo instigados por el maligno. Sí. Pero vamos a vivir los amantes de Jesucristo, vamos a vivir los amantes de la buena voluntad, los hombres que buscamos la verdad con todo nuestro corazón. Vamos a vivir una situación terrible, porque verdaderamente vamos a ver que muchos hermanos pum van cayendo, pum por aquí, se van por allí, se van por allá, y va a ser terrible. Sí. Y yo ahí, ¿sabes qué, Arturo? Recuerdo el lema de la Cartuja. El lema de la Cartuja. La cruz permanece firme mientras el mundo gira. En ese momento, hermanos, en el que Benedicto parta a la casa del Padre y nos quedemos en sede velada, que decíamos el otro día, en sede vacante, como dicen tantos santos, ¿no? Santa Hildegard, Santa Brígida, el Beato Bernardino de Bustis o María Giulia Jaeni. Cuando nos quedemos en ese tiempo de incertidumbre, en ese tiempo de desierto, en ese sábado santo, que entiendo en mis entendederas que vendrá en ese momento y no en otros, como sostienen otros reputadísimos estudiosos, y respetadísimos hermanos, pero bueno, estos son visiones discutibles en el buen sentido. En cualquier caso, es un periodo tremendo de cenáculo con la Virgen, en donde tenemos que estar a la espera de que Dios intervenga, porque si no... Así es. Y abrazados a la cruz. Señor, que nos hundimos, abrazados, ¿no? Como San Pedro abrazados y contemplando la cruz. Contemplando la cruz. Mientras el mundo cambia, mientras el mundo gira, la cruz permanece. Que esto ya me recuerda otro punto importante, ya que estamos, vamos a comentarlo. Rescatar. Rescatar. Ser rescatados, ser... ¿cuál es la otra expresión? Rescatado, hay varias, hay arrebatado, raptado, dicen los protestantes. Esa no, raptado, olvídate, o rescatado o arrebatado. O arrebatado. Yo he escuchado hermanos que dicen, yo le pido al Señor que me arrebate, Pero es que a mí eso me resulta un poquito peligroso, porque podemos, sin darnos cuenta, caer en una especie de falsa esperanza. Sí, y en realidad... Como si nuestra esperanza la pusiéramos en, oye, yo no quiero sufrir la gran tribulación, que como va a ser tan horrorosa, yo que le toque a otro. Hombre, es un poco egoísta. Para mí todo el pueblo de Dios va a vivir la gran tribulación. Todo ser humano. Es decir, puede que suceda, como vio la beata Isabel Canoni Mora, puede que suceda que, como describe la Santísima Virgen en el libro azul del Padre Obi, que en ese segundo Pentecostés, ¿no? En el momento que, en ese milagro que describía el Padre Andreu en Garabandal, ¿no? Pues la iglesia militante y la iglesia triunfante, incluso con la purgante también de testigo, pues tengan un instante de unión, de fusión, de intercambio de fuerza y de gracia, ¿no? Pero inmediatamente después la iglesia militante va a ser de vuelta a militar, va a ser de vuelta a batallar, va a ser de vuelta a la articulación, porque la Virgen dice que el segundo Pentecostés viene para que la iglesia dé cotidiano y heroico testimonio de Jesucristo, ¿vale? Entonces, a mí me parece abominable, Arturo, no sé a ti, a mí me parece abominable que Dios nuestro Señor quiera rescatarnos de la cruz. Porque decía San Francisco de Asís, lo que Dios quiso para sí, refiriéndose a la cruz, lo que Dios quiso para sí, ¿no lo querrá también para sus hijos? Hombre, y los santos han deseado padecer con Cristo y por Cristo, han deseado, y yo, hombre, a mí me encantaría llegar a ese grado de santidad. Ojalá yo pudiera, como San Pablo en Filipenses, decir, a nosotros, los apóstoles, se nos ha dado el privilegio no solo de creer en Cristo Jesús, sino de poder padecer por Él. Ojalá yo sintiera eso con todo mi corazón, poder tener ese privilegio. Repítelo. A nosotros los apóstoles se nos ha dado el privilegio no solo de creer en Cristo Jesús, sino de poder padecer por Él y con Él. Es increíble. Claro. Eso es Filipenses. Me gozo en los padecimientos por Cristo. Lo dice en muchos momentos, en muchas cartas lo dice. Y de hecho hasta presume de los padecimientos. Sí, sin duda. Que hay muchas personas que dicen, mira este que habla mucho de sí mismo, mira este que enseña sus heridas, mira este que tal y cual.
Pues ahí tenéis a San Pablo, ¿eh? San Pablo dice bien clarito, mira, me han azotado, y lo escribe, ¿eh? ¿Por qué? Sí. Porque necesitamos que sea visible lo invisible. Sí. Necesitamos ver testimonios, necesitamos ver cómo la experiencia de fe está encarnada en otra persona para que se encarne en nosotros. Claro, claro. Entonces, todo eso son falsas humildades, un montón de hipocresías que hay hoy. Hermano, yo es que de verdad, hay veces que veo el estado en el que está la humanidad hoy, el hombre de hoy que ha perdido el norte completamente. Ha perdido porque ha perdido la cruz, porque ha perdido al crucificado. Claro. Sí, tú lo decías muy bien en el vídeo ese del 25 de febrero de 2019, ese vídeo que hiciste que te lo cogió el doctor Galat, que hizo que tu canal despegara. En ese tú hablabas de eso cuando hablabas de la declaración de Abu Dhabi y decías que Bergoglio había dicho que todas las religiones eran queridas por la sabiduría de Dios o algo así, ¿te acuerdas? Sí. Y tú entonces decías que no, que la sabiduría de Dios es la cruz de Cristo, exacto, esa que él niega constantemente. Exactamente. Además, es así, es que a mí me fascina, hermanos, me fascina. Y hay que recordar también constantemente la pasión y la cruz de la Santísima Virgen. Sí. Hay que recordarlo. Sí. Porque es que esto lo digo de verdad, hermanos. Jesucristo nuestro Señor es el paradigma del martirio rojo. Y la Santísima Virgen, nuestra reina y nuestra madre, es el paradigma del martirio blanco. Bueno, pero el sufrimiento de Cristo moral, eso tiene guasa, ¿eh? Sí, y el de la Virgen. Bueno, por supuesto. Claro, es que la Virgen, el sufrimiento que tuvo la Virgen... No, eso es más que heroico. Eso, claro, entonces ellos son... Soportar eso en silencio, eso es impresionante. Claro. Es impresionante. Y ambos fueron testigos, que eso significa mártir, testigos de la verdad. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces te pregunto, ¿cómo tenemos nosotros como cuerpo místico de Cristo, esposa de Cristo, prepararnos como la esposa para la boda, las bodas del Cordero? ¿O cómo es eso? ¿Cómo es eso de prepararse para ser rescatados o para qué? ¿Y cómo tenemos que colaborar con la gracia de Cristo para que otros sean rescatados? ¿De qué tienen que ser rescatados? De las tinieblas del pecado, ¿no? Por supuesto. Es que ese es el rescate que ha hecho el Señor. Vale. Ese es el rescate que ha hecho el Señor. Vale. Nos ha rescatado del pecado. Es que ya somos rescatados. Ya todo, claro. El que ha salido... Todo el que vive en gracia está rescatado. Es que todo el que ha salido de las tinieblas del pecado y consigue vivir en gracia santificante un día y otro, y dice no al vicio, no al pecado, no a la tentación, no, y sí a la gracia. Exacto. Es un rescatado. Ha sido sacado de las tinieblas de este mundo y vive en la gracia de Cristo. Y entonces, ¿qué más rescate queremos que eso? Ninguno, vamos, de hecho, mi único anhelo es que el Señor se pueda servir de mí para rescatar a otros. Ahí está. Ya está. Eso es. Y a eso tenemos que invitar a los que están viendo este vídeo. Claro, ¿qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Porque pues todos... tenemos que dar testimonio. Eso es. Pero venga, pim pam. Tenemos que meditar mucho la pasión, hermanos. Pero mucho. Porque le dijo nuestro Señor a Santa Faustina Kowalska, sí, ¿no? Vale más una lágrima derramada por mi pasión que un año entero de mortificaciones y penitencias durísimos y ayunos. Sí. Vale más eso. No, al Señor le agrada mucho que meditemos. Yo la verdad que sí. Y ahí está todo. Sí, la pasión de Jesucristo. Sí. Ahí está todo lo que necesitamos. Ahí está la libertad. Ahí está la fidelidad. Ahí está la sabiduría. Ahí está la alegría. Ahí está la santidad. Ahí está la salvación. Sí. Ahí está el propósito. Mira, tú que estás haciendo de León XIII unos programas sobre la humildad, precisamente Santa Faustina, secretaria de la Divina Misericordia, dijo, el Señor le dijo que la pasión es la escuela de humildad mayor que existe. Contemplar su pasión es la mayor escuela de humildad posible. Exactamente. Porque es que encima él no merecía nada. O sea, ya os lo digo, hermanos, nunca, jamás nos podremos aproximar a ser idénticos que él. No. Nunca jamás podremos imaginar lo que él padeció. Porque nosotros somos culpables. Claro. Porque nosotros hemos pecado. Porque nosotros... En fin. Sí. Nada más el pecado, decía. Exactamente. Mira, exacto. Él, en cambio... Yo soy la que no soy y tú eres el que es, decía esta mujer. ¿Cómo se llama esta santa tan conocida? Sí, la Santa Doctora. Sí, la misma que decía lo mismo. No me acuerdo de eso. ¿Santa Teresa? No. Bueno, ya nos acordaremos. ¿Santa Hildegarda? No, ya nos acordaremos.
Santa Teresita. Bueno, da igual. Que han hecho una que regañaba a los papas, que decía... Santa Catalina. Esa, Santa Catalina decía... ¿Qué decía? Pues decía eso, que yo soy la nada más el pecado. Qué tremendo. Y yo soy la que no soy, solo solo Dios es. Polvo eres, sin polvo. Soy la que no soy. Al polvo volverás, ¿no? Entonces, bueno, son bastantes temas, como veis, hermanos, así un poco a modo de tertulia casi, ¿no? Pero es verdad que... Yo no sé tú, Arturo, pero... echando un poquito la vista atrás, ¿no? Estos 2-3 años que abrimos nuestros canales... Y dando gracias a Dios, ¿no? De poder haber comprendido un poquito cómo está el pueblo de Dios, a base de leer correos, y en mi caso no contestar la mayoría de ellos, a base de leer comentarios, a base de escuchar a unas personas al teléfono, otras personas, a base de ver vídeos de unos, a base de ver vídeos de otros. Yo veo que verdaderamente, hermanos, el principal propósito de nuestro adversario es alejarnos de la cruz. Sí. ¿Vale? Y el mayor peligro es alejarnos de la cruz. ¿Y qué pasa? Pues que normalmente la verdad supone cruz. Normalmente decir Benedicto está en sede impedida supone cruz. Sí, sí. Que hay... Los canales así muy famosos no renuncian a seguir diciendo que el Papa es Bergoglio. Y en una falsa humildad sostienen que ha de ser un cardenal, un obispo, el que lo declare, que nosotros los laicos no podemos, los laicos no pueden. Pues mire usted, querido hermano católico francisquista, ni los cardenales, ni los cardenales, ni los obispos, ni los sacerdotes, ni los seglares, ninguno de ellos tiene más autoridad que San Pedro, ni que su vicario, que su sucesor, vicario de Cristo. Es decir, no ha de decirlo ningún cardenal. No puede, no tiene potestad para decirlo. Solamente el Papa puede decirlo. Ya lo ha dicho. Claro. Ya lo ha dicho. Es que ya lo ha dicho, eso es lo que no quieren entender. Ya lo ha dicho. Que ya lo ha dicho. No, pero es que bendice a los cardenales de Bergoglio. No, es que tal y cual. No, pero ¿cómo saben ustedes que no le están utilizando? Pues claro. ¿Por qué viste de blanco? Pues ¿Por qué no ha vuelto a ser cardenal? Claro. ¿Por qué no se ha quitado el nombre de Papa? Claro. ¿Por qué ha hecho esa declaración tan enigmática, con tantos errores y con tantas claridades, estudiada a fondo por numerosos periodistas, abogados, es que expertos en derecho, que está demostrado? Que lean la investigación de Andrea pecado Chionchi, de omisión de no haber leído. Que lean la investigación de Andrea Chionchi, Papa Antipapa. Por favor. www.bioblu.com. Por favor. Es que está demostrado. Y por eso, como no se sientan, no sé por qué, no lo hacen. Sí. No lo hacen. No se ríen. Porque viven de ello. Vaya usted a saber, no lo sé. Los obispos italianos se burlan, no lo leen. Pero por eso tragan con historias y se la cuelan. Y entonces están confundiendo a mis hermanos. Sí. Están confundiendo a mis hermanos, que la iglesia estamos en el desierto, que Benedicto XVI, cuando no era ni obispo, cuando era sacerdote de 40 años, profetizó en el año 67, que se aproximaría el tiempo en el cual la iglesia quedaría reducida otra vez como en las catacumbas, que no tendría estructura, que no tendría poder en el mundo. Pero que los hombres al verla reconocerían en ella lo que siempre han estado buscando, un pequeño rebaño resiste inquebrantable. Y eso no es ni Schneider, ni Viganó, ni Sara. ¡No! Porque a la hora de la verdad... ¿Cómo era eso? ¿Cómo era la parábola del Señor, hermano? No sé a qué te estás refiriendo en este momento. Sí, que se tragan la viga. Sí, que por la aguja del camello y todo eso, ¿no? No, que... Bueno, no me acuerdo, perdonad. Que Estamos obtusos. Sí, porque es que hay mucha obstrucción hoy en día. Pero vamos, básicamente es muy serio lo que estoy diciendo. Además de que nos riamos, porque yo digo una cosa, a mí, aunque a veces me indigne la situación, en realidad tengo una alegría, Arturo. Sí. Tengo una de verdad, una paz. Alzad vuestra cabeza. De verdad. Sí. Porque estoy diciendo en conciencia lo que creo que es la verdad de las cosas. Y no tengo que estar haciendo una pose, un papel, un no sé qué. No. Es que tal y como... Totalmente libre. Exacto. Totalmente libre. Exacto. Y que salga el sol por antequera. Exacto. Y una cosa que te quería decir. Sí. La parusía va a significar, porque estábamos hablando de que al demonio le queda poco tiempo. Y entonces, ¿qué significa entonces cuando venga Cristo?
Porque fuera de aquí ya, fuera. Fuera. Como le digo a Máximo a veces, pobrecito. Fuera. Es ya, viene el Señor para exorcizar el mundo. Exacto. El príncipe de este mundo es echado fuera. Exacto. Claro. Eso es algo que esperamos. Por eso Claro. rezamos, líbranos a malo. Claro. Libéranos del maligno. Claro. Es la Expúlsale liberación. de aquí. La liberación ya Fuera de aquí. del príncipe de este mundo. Se fuera. acabó tu tiempo. Claro, porque es que este mundo tiene que volver a las manos de su creador. Claro. Ha tenido un tiempo que muy bien, que ha sido el príncipe de este mundo, pero llegará un momento que fuera, se acabó. Es que Hasta Dios hace nuevas todas las cosas. aquí. Claro. Es que esperamos los nuevos cielos y la nueva tierra, donde reine la justicia, la verdad, la paz y el amor. Es que esperamos que las promesas que Dios nuestro Señor hizo a los patriarcas, que no vieron cumplirse con sus ojos en el mundo, se den en el mundo. Es que esperamos que la creación de Dios Claro. sea aquello para lo cual fue hecha, que el demonio no puede ganar, que el demonio no puede ganar. Es absurdo. Y que este mundo va a ser purificado, ya lo fue una vez con el diluvio en tiempos de Noé y va a volverlo a ser con el fuego en nuestro tiempo, nuestro tiempo. Y tenemos que prepararnos, no para quitarnos la cruz, no para huir de la adversidad, Sí. no para esconder el talento, tenemos que prepararnos para que el mundo arda en caridad de Dios. Sí, porque la caridad de muchos se enfriará. Eso decía San Francisco de Asís. Y ya se está enfriando, la estamos Claro. viendo porque estamos en y el por fin. eso Dios les enviará en esa época un destructor y no un pastor. O sea, pues, ahí está. Profecía increíble de San Y Francisco. Vamos, impresionante, claro, ¿no? que te predica una caridad horizontalista, es el rey del inmanentismo, el rey del inmanentismo. Pero no hablemos de este señor, porque este señor lo que le gusta es que focalicemos la atención en él. Sí, Así que no, supongo que sí. no, sí, Hay una frase sí. que decía Oscar Wilde, que se convirtió, por cierto, al catolicismo al final de su vida. Decía, mejor es que hablen mal de ti que no hablen, ¿no? Sí. Y yo estoy convencido de Sí. que los hombres soberbios hacen Sí. esa frase suya, ¿no? Sí. En cambio, un santo podría decir, mejor es que no hablen de ti a que hablen bien de ti, ¿no? Sí. O incluso mejor que hablen mal de ti a que hablen bien de ti. Eso diría un hombre santo, ¿no? Por aquello de que ay de vosotros, decía Jesucristo, si todo el mundo habla bien de vosotros, ¿no? Bueno, pero yo sí que es verdad que desde hace tiempo noto como que el que ha usurpado y es un impostor, el que ha usurpado el trono de San Sí. Pedro, como de alguna manera como que nos quiere provocar, ¿no? Sí, Oye, sí. voy a ir a Santiago, Sin pero no duda. voy a ir a España. Sin duda, sin duda, Pero sin luego al duda. final no se atreve a venir. No. se atreve a venir porque, claro, No, aquí Santiago Sí. Santiago es No, su no. territorio, ¿vale? No, y no. entonces Sí. pueden caer truenos, ¿vale? Caerían. Claro que caerían. Entonces, Caerían. ¿qué sucede? Que entonces a veces yo noto como que él quiere provocarnos, ¿no? No solamente él, sino el que está detrás de él, su padre, el padre de la mentira, ¿no? Sí. Es que es increíble. Su socio. Retira la mano cuando un católico se acerca a besar, y Sí. mostrar los respetos al papado, pero luego el bien que besa las manos de los sionistas judíos, es Sí, increíble, sí, es sí, increíble. sí, ¿no? Y un no, montón de cosas, ¿no? Son muchas. que ya- La lista es interminable. bueno, es abominable. es que sí, es vomitiva sí. y bueno, en fin. Y más vomitivo es que los que dicen que aman a Jesucristo y aman la cruz, pues estén justificando lo No, injustificable. lo más ¿no? triste para mí es que se escandalicen de nuestros comentarios y críticas a sus Sí, sí, blasfemias y herejías, Sí, pero sí. esas blasfemias y herejías a ellos las justifiquen o no las vean o no les importen, no lo entiendo. exactamente. Pero bueno. Es alucinante, verdaderamente Es es, así. alucinante, Es pero así, es así. así. ¿no? A mí me Es así. dijeron hace tiempo, al principio de mi canal, me escribió uno muy enfadado diciendo que me iba a poner una demanda judicial porque decía, porque tú, como decía, hieres la sensibilidad de los católicos con las cosas que dices del Papa Francisco. Y yo pensaba, pero bueno, si quien hiere la sensibilidad de los católicos es Bergoglio con las cosas que dice contra Claro. Jesucristo, contra la Virgen, contra Sí, la sí. sana doctrina. Exacto. Él es quien hiere la sensibilidad. Contra los santos. Contra los santos. Hay que ver lo que dijo de la Beata Imelda, una niña santísima, enamorada de la Eucaristía, que murió siendo niña por su amor a Jesús Eucaristía. conozco. Bueno, impresionante. Y se burló de ella diciendo, sacerdotes con cara de Beata Imelda. Una cosa abominable. De verdad, Dios es mío. que se O supera. lo que dijo de Santa Teresa, Es con que- esto andaba la vieja. Sí, Dios con mío. ese bastón, sí. En fin, que os quiero decir, hermanos, no debemos focalizar nuestra atención en los enemigos de Dios. No. No. No debemos focalizar nuestra atención en los que confunden y se tragan la viga, aunque señalen la paja ajena, ¿no? Sí. No debemos focalizar nuestra atención en las noticias, por supuesto, de los grandes medios de comunicación, ni en las Sí. cosas materiales. Evidentemente somos seres materiales, somos seres que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo.
No debemos focalizar nuestra atención en las elucubraciones teológicas, eclesiológicas, exegéticas y proféticas y escatológicas. No. De qué va a pasar, cuándo, cómo será, a ver cuánto sé, sí. a ver cuánto sabe Sí, a ver cuánto ha discernido, a ver cuánto rezamos. No debemos focalizar ni siquiera nuestra atención, Arturo, en cuánto rezamos, a ver si he rezado esta oración, a ver si me he consagrado a esta devoción, a ver si tal no sé qué. No, 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 no. Debemos focalizar nuestra atención en mirar al crucificado y en estar dispuestos a estar crucificados por él. Amén. En la verdad. En eso debemos meter nuestra atención. En fijarnos a la cruz de Jesucristo. Sí. Fijarnos con él, al crucificado. Esa es la clave, hermanos. Claro, es que... De verdad. Porque es que hay tantas voces, hay tantas cosas. Claro. Hay por aquí, por allá, mira esto, este detalle, no sé qué. Te vuelves loco. Pero claro, luego cuando se te imponga la cruz, porque vas a tener la prueba de la cruz, ahí se verá, de verdad, para qué te ha servido tanta lucubración y tanta historia. ¿Vale? Porque lo importante es lo importante. Y es la cruz. La cruz. ¿Y sabes por qué es importante, me decía una persona, la cruz? Porque no somos masoquistas, Arturo. No. Porque de hecho decía Juan Pablo II... Es el termómetro del amor. Claro. Y decía Juan Pablo II que lo hermoso no es la cruz en sí misma, sino lo que cuelga de ella. El crucificado. Por eso los protestantes no suelen hablar del crucificado, hablan más del resucitado, ¿verdad? Sí. El crucificado molesta mucho, ¿no? A los testigos de Jehová, que son de las peores sectas del mundo, después de la que hay en un país asiático gigantesco, que tiene 86 millones de afiliados, ¿verdad? Bien, pues no suelen hablar del crucificado. No. Pero es que, hermanos, de verdad, ¿por qué hemos de amar la cruz? ¿Por qué? No solamente por unirnos a Dios. No solamente por imitarle, no solamente por dejar que Él obre en nosotros, sino porque es que cuando nosotros aceptamos, abrazamos la cruz, cuando hacemos eso, se la estamos ahorrando a otro. Se la estamos ahorrando a otro, por favor, que vengan a mí, Señor. Los dolores, los tormentos, que vengan a mí, porque así se lo ahorro a otros, que a lo mejor no pueden. Se trata de ser cirineos. ¿Por qué el cirineo abrazó la cruz? Para ahorrarle sufrimiento a nuestro Señor. ¿Y por qué nuestro Señor abrazó la cruz? Para ahorrarnos los tormentos del infierno a nosotros. Entonces, claro... Es que al final estamos tan distraídos con tantas cosas. Y lo que yo te quería decir, antes de que se me olvide, ahora que me viene otra vez a la cabeza, es de qué murió el gato, que era peligroso para el gato, la curiosidad mató al gato. Sí. Entonces, como tengamos mucho deseo de curiosidad, vamos a ver qué dice este que dice esas cosas tan interesantes que son tan tétricas, a ver qué dice este otro, qué tal, a ver qué tal, a ver la última noticia tal, a ver, y mucha curiosidad, y cuándo va a ser el aviso, y cuándo va a ser el no sé qué, y cuándo tal, curiosidad, y la curiosidad mató al gato. ¿Qué quiere decir? Todo conocimiento lo estimo basura, con tal de ganar el conocimiento de Cristo Jesús y un Cristo crucificado. Eso os predicamos, un Cristo y un Cristo crucificado. Eso ¿vale? es. Y todo el que os enseñe otro evangelio distinto, y todo el que no incida ahí, fuera. No me interesa. No es que no me interesa. Yo quiero saber cómo se puede vivir la cruz, Arturo, de verdad. Quiero ese camino, el camino regio de llenarnos la cruz. El mejor de todos, el mejor, el mejor. Sí, contemplar a Cristo crucificado, como dice San Ignacio, viendo lo que Cristo ha hecho por ti, desde la cruz, ¿qué estás tú dispuesto a hacer por él? Pero es que es tan fácil que nos desviemos, que busquemos soluciones egoístas, ¿verdad? Sí. Que creernos buenos, pero qué buenos ni que nada. Estamos verdaderamente llenos de ese deseo de crucificarnos con Cristo. Mientras no estemos así, ¿qué estamos haciendo? Pues perder el tiempo. ¿En qué nivel estamos? Perder el tiempo, perder los días, no enterarte de qué va lo verdaderamente importante. El ser cristiano. Gracias constantemente al Señor sin parar. Señor, gracias porque me has rescatado del abismo profundo, porque me has sacado las tinieblas del pecado, de las tinieblas de la infidelidad, porque me has puesto en tu gracia. No permitas que pierda la gracia por nada del mundo. Esto insistía mucho el santo cura de Ars. Las oraciones de la mañana para que superemos todas las tentaciones que se nos presenten al cabo del día. Es el momento más importante de la mañana, la oración de la mañana, y acabar el día consolidados en la gracia santificante. Y así, y que esa gracia santificante nos vaya llevando a crecer en la caridad, en la imitación a Cristo. Exacto. ¿Y cuál es la imitación a Cristo? Pues lo que hizo Él. Exacto. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y por eso, decía, mi yugo es llevadero, mi carga ligera. Claro. Pero ¿cuándo eso es el yugo suave y la carga ligera? Cuando somos mansos y humildes de corazón. No, cuando ya no vives para ti. Cuando de verdad vives para el Señor de verdad. Pero de verdad, cuando le firmas cada día el cheque en blanco de verdad. Exactamente.
pero de verdad, hay que cada día hay que firmar. Si tú de verdad cada día fuéramos capaces de firmar ese cheque en blanco, se acababan los problemas. Sí. Bueno, los psiquiatras se arruinaban. O sea, se arruinaban, sí. Yo lo siento por los psiquiatras. Y los jueces también, no habría nada que juzgar, ya está, todos buenos. Y bueno, hay tantas profesiones, ¿verdad? Estamos bromeando porque es que reír un poco es sano. Bueno, y reír mucho es más sano aún, es decir, vamos a ver, reír es que no se ríe, mira, yo es que veo muchos compañeros de YouTube que sí, que tal, que la doctrina, que tal, que cual, pero no tienen alegría, hombre, no tienen vitalidad, entonces, ¿de qué me sirve? Oye? Ay, qué no, bueno. en serio, es como, bueno, tal, no sé qué, no sé cuánto, es como un monólogo, y yo entiendo, sí. yo entiendo, Sí, pero parece que están en un entierro. Sí, o en un entierro, o vaya usted a saber, ¿no? Es decir, en un sitio al que yo no quiero ir, ¿no? No, pero vamos a ver, es que... Hay que crecer en él. Mira, al final se trata, esto es muy sencillo. Es una relación de amor con el Señor. Claro. Hay que crecer en esa relación. Jesús, el Hijo, vive totalmente para el Padre. O sea, él no hace nada para sí mismo ni porque le apetezca. No. Exacto. Lo que le ha escuchado al Padre, él quiere agradar al Padre. Sí. Pues nosotros lo tenemos toda la enseñanza en Cristo. Y en fin, que es vivir una relación de amor. Y esa relación de amor es lo que hizo Jesús. Por amor se entregó al Padre y se entregó para salvarnos. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. No conformarnos, bueno, yo vivo en gracia de Dios, que no me pille esto, que sufra lo menos posible, que me rescaten, que me quiten de la gran tribulación, no, lo que Dios quiera. Si tú lo que tienes que hacer es colaborar para rescatar a muchos, hay que ver, anda que no hay gente hoy en día despistada. Y que viven desorientados, que viven en pecado, que viven sin sentido, que viven nada más que con lo que... Se ven los ojos. Pero bueno, una cosa terrorífica, sobre todo los jóvenes, mira, los jóvenes son esclavos de las maquinitas, del internet, del YouTube, el YouTube es maravilloso si se usa bien, pero si te domina para pamplinas es peligroso. Claro. Y la gente, los que estén viendo este vídeo, pues mira, pues un vídeo de más de 1 hora... 1 hora y 22, pero parece que llevamos hablando 10 horas, siempre ha sido muy intenso, ¿no? Sí, pero que en fin, que hay que dedicar el tiempo justo y sobre todo, pues, aprovechar bien el tiempo también eso, pues, para poder estar preparado para colaborar en el Señor, en el rescate de cuantos más, cada uno con sus medios y sus posibilidades, pero ser disponibles al Señor. Exacto. Porque todos tenemos una misión sagrada e importante. Es que hay personas que se me van, ¿y yo qué voy a hacer? Pues tú sí es fundamental. Tú das un sí que parece que no tiene importancia y puede cambiar miles de vidas. Acuérdate de lo que te contaba, que tú conoces a esa mujer que se le ocurrió darle un papelito a un guardaespaldas de Mel Gibson. Esa historia es se le ocurrió una señora que nosotros conocemos, que algún día... que se llama María. Si Dios un quiere, abrazo, hermana. La entrevistaré un día, si Dios quiere. Pues esta señora se le ocurrió, tuvo la inspiración... Por otra que también la tuvo simultánea, que se llama Pilar, ¿vale? Amiga suya. Sí, que está en los medios también y en fin... Cuenta. No, y se le ocurrió pues darle un papelito a un guardaespaldas de Mel Gibson cuando fue a Madrid, diciéndole, le puso en inglés, porque además habla muy bien inglés, por favor, ¿podría usted hacer una película sobre la pasión de Cristo según la beata Ana Catalina Emmerich? No, creo recordar que no era una pregunta, que era una afirmación, que era una orden. Que la hiciera, sí. Sí. Haga una película sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo basada en el libro de Ana Catalina. La amarga pasión. La amarga pasión, sí. Que ahí está. Que os lo recomiendo, hermanos. Sí. Sobre todo para leer en la noche del jueves al Viernes Santo, si tenéis ocasión. Es maravilloso, pasar la noche leyendo el libro. Bueno, pues entonces ella le dio el papelito a un guardaespaldas de Mel Gibson y por no una ni dos, sino por 3 veces le preguntó ella al guardaespaldas, ¿de verdad le vas a dar el papelito a Mel Gibson? Y la primera, sí, señora, sí. Que sí, que te acuerdas, ¿no? Sí. Sí, de verdad, señora, que sí. Mire, y la tercera, le aseguro que le voy a dar el papelito a Mel Gibson. Bueno, pues luego Mel Gibson, con los años, contaba en una entrevista sí, que una señora en Madrid, cuando le preguntaron por qué hizo la película, pues resulta que una señora en Madrid le dio un papelito en el que le decía esto, ¿no? Que hiciera la película de la Pasión de Cristo. Y que cuando llegó a su casa esa noche, un libro se cayó de la estantería al suelo y era el libro de Ana Catalina Emmerich de la Amarga Pasión. Entonces vio el doble signo Mel Gibson y dijo, vale, lo tengo que hacer. Claro. Y eso sucedió porque una persona dio un papelito a un guardaespaldas. Claro. Y la de
la de frutos que ha dado esa obra, incalculables, ¿no? Es que a mí me gusta mucho ese ejemplo porque todos los que están viendo este vídeo, los miles de personas que vean este vídeo, tienen que darse cuenta que cada uno de nosotros tenemos una misión sagrada. Exacto. Y es súper importante que seamos dóciles al Espíritu Santo. Esa mujer, María, fue dócil al Espíritu Santo. Sí, fue absolutamente. ¿O no? Fue totalmente. Y fíjate si cambió la historia. ¡Buah! Esa película... Y tú que estás viendo este vídeo, puedes tener una emoción del Espíritu Santo. Y no puedes tener, vas a tener a lo largo de los días muchas mociones, unas más importantes que otras, pero todas al fin y al cabo son importantes. Y por eso es tan importante, y el Señor insiste tanto, que mi pueblo escuche mi voz, que me escuchen, que sean dóciles al Espíritu Santo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que se dejan llevar por el Espíritu Santo. Romanos 8. Hay una canción preciosa que me encantaba en el seminario, la verdad, cuando la cantaba. Lástima que no tengas la guitarra, si no te obligaba a cantar aquí. No la tengo, pero la canto, la quería cantar a pena, venga. porque es muy breve, ¿no? Venga. Dice, déjame oír tu voz, que tu palabra resuene en mi interior, acalla mi alma y llénala de ti. Déjame oír tu voz. Y se repite, déjame oír tu voz, que tu palabra resuene en mi interior, acalla mi alma y llénala de ti. Déjame oír tu voz. ¿Habrá quien se escandalice por escuchar una oración cantada en español al Señor cuando el Salmo dice toda lengua alabará al Señor, toda lengua alabará al Señor? En fin, no he podido evitar decirlo, porque es que a mí me encanta cantar en croata también. Sí. Las canciones de la Virgen, claro. Muy bien. Hombre, son maravillosas. Las canciones de Medjugorje, la verdad es que es una de las cosas son muy más, bonitas. son preciosas, ¿no? Y yo en mi canal les he enseñado a cantar el Jesús confío en ti en polaco, porque es una canción súper sencilla, solo 3 palabras, Jesu fantowie, Jesu fantowie, y se lo sabe allí todo el mundo en Polonia. Yo llevo aquí este es el uniforme de la Inmaculada de San Maximiliano Kolbe, así lo llamo yo. Ajá. Estuvimos ambos en el lugar en el que murió San Maximiliano María Kolbe, ¿no? Sí, y fijaos la audacia de los santos, que tuvo una visión de la Virgen que le ofrecía 2 coronas, la corona roja y la corona blanca, la corona roja del martirio y la corona blanca de la virginidad. ¿Cuál quieres, hijo, para ti? Y él dijo, las 2. Claro. Las 2. Claro. Y las 2 tuvo. Generoso. Las 2 tuvo, porque era franciscano y se refería a la Virgen siempre como la Inmaculada. A mí eso me inspira a decir hoy, en nuestro tiempo, a la corredentora. Hablar de la corredentora. Sí, la corredentora. Hombre, claro. Aunque, claro, cuando él hablaba de la Inmaculada ya había sido proclamado el dogma, ¿no? Entonces tampoco habemos de ser más... Pero vamos, corredentora es por su doble sí, permisión a la encarnación y permisión a la pasión. Eso es evidentísimo, pero vamos. La dimensión de dicha con redención es inimaginable. Yo lo que te quería decir, lo que me ha sugerido lo de San Maximiliano Kolbe, su respuesta a la petición es su generosidad y lo... cicateros que somos los católicos, los hijos de Dios con Dios. ¿Cicateros? Cicateros es tacaños. No somos generosos con Dios. Dios te pide algo y tú, bueno, me lo voy a pensar. O si le doy un poquito. Pero leche, si Dios te pide, tendríamos que darnos por completo, pero somos muy agarrados, somos muy apegados a nosotros mismos, somos temerosos, somos cobardes, ¿qué somos? Pues si a Dios hay que darle todo. Sí. O sí o no. Lo que pasa viene el maligno. Bueno, por supuesto, entonces, empezando por ahí. Sí es sí. Sí. ¿No? Sí. Pero no sé. Y luego ya, por supuesto, lo que a ti te gusta es cada día tienes sofá. Eso es clave. Eso es clave. Me ayuda muchísimo. Eso es clave. Eso es que si no uno se pierde. No, si no nos perdemos. No, cada día tienes. Sí, claro. Cada día. Muy gracioso, Arturo. No, es verdad. Es que nos perdemos. Es que es verdad. Es que es presunción pensar claro. más del hoy. O sea, sí. O mejor dicho. Es presunción pensar en el mañana descuidando el hoy. Hombre. Eso es de una soberbia, de un orgullo, madre mía. Si tú no has sido... Primero pasa este día en gracia. Yo esto se lo decía a uno, que en paz descanse, Javier, que murió hace poco de cáncer. Yo le decía, lo importante es que tú cada día te vayas a dormir
en gracia de Dios. Exacto. Has conseguido hoy maravilloso. Exacto. Mañana pues lo mismo, y así cada día irte a dormir en gracia de Y Dios. una semana, y 2 semanas, y 3 semanas, Eso y 4 es, semanas, y eso un es. mes, y 2 meses. Pero y eso 3 día a meses. día, Sí, sí, sí. Día a día. Y se hace camino al andar, Exacto. en la gracia de Dios, y Dios va haciendo su obra santa. Recuerda que todas las obras, por buenas que nos parezcan humanamente hablando, si no se hacen en gracia de Dios, no valen para nada. Al contrario, valen para el mal. valen para que el castigo sea menor. Sí. Fíjate, es duro, Es duro, pero es es así. duro, es duro. Bueno, pues un montón de cosas, hermanos. Sí. Fijaos, tenemos el catecismo, ¿no? Os recomiendo que leáis desde el 2850 al 2854, donde ahí tenéis un poquito todo esto que veníamos a comentar, de que verdaderamente el final de los últimos tiempos es el final del tiempo ¿Por del qué no diablo. lees un poquito, solo un poquito para abrir Bueno. boca, solo un poquito para Bueno, abrir venga, boca? vamos a leer Y un ya que se poquito animen para a abrir leer el boca. resto. Porque también te digo una cosa, la gente le gusta que le dé la papilla metidita en la boca y también Sí, tendrían que hombre. trabajar. Yo entiendo que hay algunos que no pueden, se lo tienes que dar hecho, pero los que puedan también podrían un poco hacer deberes. Claro, hombre, yo creo que leer 5 puntos del catecismo no son ni deberes, vamos, Sí. es lo mínimo, ¿no? Sí. Es lo que hay que hacer sí o sí, ¿no? Entonces, en relación al líbranos del mal, ¿verdad? Sí. Entonces, el 2850 nos dice, la última petición a nuestro Padre está también contenida en la oración de Jesús. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Por qué nos tiene que guardar el Señor del maligno? Porque el maligno todavía es príncipe de este mundo, Ujú. ¿vale? Por eso hay posesiones. Por eso el Padre Pío se lo encontraba, se lo topaba, y tantos santos, ¿verdad? Lo que pasa es que se le acaba el tiempo. Se le acaba. Fuera, 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 fuera. Se le acaba y Esta por eso petición- están desatados. Exacto. Sí. Esta petición concierne a cada uno individualmente, pero siempre quien ora es el nosotros. Ahí está. Como cuerpo. En comunión con toda la iglesia. Y para la salvación de toda la familia humana. Daos cuenta que no existe la iglesia profunda. O sea, es iglesia o no es iglesia. Pero eso de iglesia profunda no existe. ¿Vale? No existe. Y la iglesia puede ser solo una persona. ¿eh? Con que haya una persona y ahí está toda la iglesia. Por eso el demonio, el infierno no prevalecerá sobre la iglesia. Sobre la iglesia no. Exacto. Sobre el Vaticano sí. Sobre el Vaticano Sí, sí. tal lo digo. Sobre toda institución humana sí. Por eso al final de los finales, los que se apeguen a las instituciones humanas, por bonitas que sean y católicas que hayan sido católicas, se van a ser arrastrados. Sí, sí, sí. Y para la salvación de toda la familia humana, es muy importante. La iglesia reza una unida para la salvación de toda la familia humana. ¿eh? De todos. Porque tenemos los mismos padres, Adán y Eva. Por eso somos una sola familia, ¿no? Aunque heridos por el pecado original. Bien. Y dice, porque además, perdón, Arturo, esa es la ley suprema de la iglesia. Sí. La salvación de las almas. Todas Así las es. leyes canónicas, todo eso se subordina a la salvación de las almas. Así es. Si no sirven para eso, entonces, adiós leyes canónicas. Si no servís para salvar almas, adiós, 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 adiós. Si queréis que las personas comulguen en adulterio, por leyes canónicas, adiós a las leyes Sí, canónicas, sí, porque sí. peligran la salvación de las almas. La oración del Señor no cesa de abrirnos a las dimensiones de la economía de la salvación, que es un término que no me gusta nada, en teología, la economía de la salvación, pero bueno, entendemos a lo que se refiere. Nuestra interdependencia en el drama del pecado y de la muerte se vuelve solidaridad en el cuerpo de Cristo en comunión con los santos, comunión con las cosas santas. Bueno, esto es el primer punto, ¿no? De la petición del Padre Nuestro, líbranos del maligno. El 2851 dice, en esta petición, el mal no es una abstracción, lo que decíamos antes, sino que designa a una persona, a Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. El diablo, diabolos, es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Atraviesa, ¿no? O sea, quiere destruir el plan de Dios, interferir, aniquilarlo. Y Dios le permite que Le da haga un lo tiempo. que le salga de las narices. Sí, le da un tiempo. Exacto. Luego lo comprobamos, lo confirmamos con la visión de León XIII, que es así. De la palabra de Dios, en el siguiente punto, el catecismo extrae homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira, de Juan 8. O Satanás, el seductor del mundo entero, de Apocalipsis 12:9. Es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo, y por cuya definitiva derrota toda la creación entera será liberada del pecado. y de la Ahí, muerte. este es fundamental esta frase, que es exacto. hacia lo que nos estamos encaminando. Exacto. Hacia esa liberación final. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no llega a tocarle. Ahí tenemos el ejemplo de la Santísima Virgen. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Todo esto es de la primera carta de San Juan 15. El Señor, que ha borrado vuestro pecado y perdonado vuestras faltas, también os protege y os guarda contra las astucias del diablo.
que os combate para que el enemigo que tiene la costumbre de engendrar la falta nos sorprenda. Quien confía en Dios no tema al demonio. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto lo decía San Ambrosio, Sí. citando Romanos 8:31. Sí. Bueno, pues vamos aquí con el núcleo, ¿no?, de este punto, porque el 28:53 dice: la victoria sobre el príncipe de este mundo, el demonio, se adquirió de una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Fijaos. Lo que tú decías de la película de Mel Gibson. Sí, y hay uno que dice por ahí, es el fracaso de Dios. Sí. Sí. Pues no, es la victoria de Dios. Fíjate. Es que es constante. Constante va contra el magisterio. Sí. Es que por si alguno no se ha enterado todavía. Bueno. Es el juicio de este mundo, repito, ¿eh? La victoria sobre el príncipe de este mundo se adquirió de una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Es el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo está echado abajo. ¿Vale? Está echado abajo. Él se lanza en persecución de la mujer, pero no consigue alcanzarla. La nueva Eva, llena de gracia y el Espíritu Santo, es preservada del pecado y de la corrupción y de la muerte. Concepción Inmaculada, Asunción de la Santísima Virgen Madre de Dios, María siempre Virgen. Los 4 dogmas, ¿eh? Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, a la sandalia. Va por la sandalia, ¿vale? Y Dios y la Virgen lo permiten. Que nos atribule. Sí. Que nos atribule el demonio, entre comillas. Porque si estamos en gracia de Dios, poco nos puede atribular. ¿Vale? Nos puede tentar. Nos puede molestar. Pero atribular. Bueno, va a atribular sobre todo al que... Va a ser la gran tribulación, Sí. pero por eso hay que estar muy firmes en el Señor. Claro, pero Jesucristo estaba atribulado en la cruz, hombre, como el que más, y al mismo tiempo era felicísimo. Es un gran misterio, hermanos, es un gran misterio, pero de verdad muchas veces lo pienso, incluso se lo decía a una persona el otro día, digo, como Jesús era carpintero, cuando después de 3 años predicando y haciendo su vida pública, volvió a agarrar el madero de la cruz, cuando volvió a tocar la madera, se tuvo que sentir como en casa, como en su casa. Porque no fue pastelero, no fue pescador, no fue agricultor. No por fue casualidad. Carpintero. No por casualidad. ¿No? Entonces agarró la madera al trozo y seguro que pensó, mira qué beta hay aquí, que si fuese para una mesa, pues haría esto, ¿no? O si fuese para... Se tuvo que sentir en casa con la cruz. Sí. Y entonces... Se abrazó su materia prima. Sí, exacto. Se sentía seguro. Es que bien, estoy aquí, estoy como en casa. Sí. Y entonces, claro, por eso pudo hacerlo. Porque junto con todo el tormento físico y moral que padeció libre y voluntariamente, también estaba la alegría profunda de saber que estaba dando cumplimiento a la voluntad del Padre, que estaba con su sí redimiendo al género humano. Esa era su alegría. Entonces, la gran tribulación, sí, va a ser gran tribulación. Para los que aman a Dios y para los que odian a Dios y son indiferentes a Dios. Para todos. Pero ¿qué pasa? Que para los que estén en gracia, pues van a tener simultáneamente esa gran tribulación una alegría tan grande que va a expandirse por todo. En la medida en que nuestra mentalidad esté como la de Cristo, parecida a la de Cristo, lo más identificada a la de Cristo, pues así será. Cómo pasaremos la tribulación, la gran tribulación. El Espíritu y la Iglesia oran, ven Señor Jesús. Maranatá. Ya que su venida nos librará del maligno. Todavía necesitamos ese retorno para que sea echado fuera. Son unos puntos clarísimos. Sí, claro. Al pedir ser liberados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males, por supuesto, presentes, pasados y futuros, de los que Él es autor o instigador. No olvidéis que Él o es el autor o es el instigador, el inspirador, ¿no? Cuando es el autor, el hombre no tiene culpa. Por ejemplo, un accidente de avión, y cuando es instigador, el hombre es el que tiene culpa. Y el demonio no tiene culpa. Tiene la culpa de instigar, pero no de provocar ese mal, ¿no? En esta última petición, líbranos del maligno, la Iglesia presenta al Padre todas las desdichas del mundo. Con la liberación de todos los males que abruman a la humanidad, implora el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo. Es que, Arturo, el que no espera el retorno de Cristo... Sí, no es católico, no es Dios creyente. mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Sí. Os espero, Eso os lo anhelo, decía por mucho favor, Castellani. Castellani lo decía. Ven. Libéranos, Señor. Sí. Claro. Orando así, anticipa en la humanidad de la fe la recapitulación de todos y de todo en aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades, el dueño de todo, aquel que es, que era y que ha de venir, ¿no?
Estoy aquí citando Apocalipsis 1, Apocalipsis 1.8, 1.4. Entonces, bueno, por eso al final de la misa, durante la misa, se reza, ¿no? Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Entonces, bueno, hermanos... Claro, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida de nuestro Señor Claro. Jesucristo, porque hasta que llega, no deja de estar tratando de perturbarnos el maligno, claro. Claro. Por eso tenemos que pedir esa protección frente a toda perturbación, claro. Sí. Y esa paz es alegría, yo siempre lo digo, alegría y paz, ¿no? Juntas, alegría y paz, alegría y paz. Alegría, paz, serenidad. Uh-huh. Pues bueno, pues en ello estamos, ¿no? Se puede ser enérgico y tener paz, ¿no? Se vale. Sí, eso, sí, ¿no? hombre, Es que imagínate el padre Lorin. El padre Lorin es un Pero ejemplo. es que la paz no es la paz budista, hermanos. No. La paz no es la paz budista. No. Fíjate, Bueno, fíjate que Jesucristo. se lo digan al Señor cuando sacó el látigo en el O templo. que se le diga al Señor cuando dice, no he venido a traer paz, sino la espada. Espada, sí. ¿Y cuánto desearía que el mundo estuviera ardiendo? Él, que es el príncipe. No he venido a traer porque... Le de verdad, devoraba el celo es por que, la casa de su padre. No, es que hay... Ese es el lema de los carmelitas, ¿no? Entonces, me consume el celo por el Señor Dios de los ejércitos. Ese es el lema de la cartuja. Entonces, Claro. de verdad, hermanos, estamos tan rodeados de no creyentes, de materialistas, de consumistas, relativistas, indiferentistas, superficiales, egoístas, egocentristas. Estamos tan rodeados de tanta superficialidad, falsedad, y pedimos la gracia de que no formemos parte. Nos contagiamos sin darnos cuenta de sus actitudes. No, pues porque aquí hasta que no sé qué, tal y cual, este sé que, mira este, pobrecito, mira este, cómo se enfada cuando contempla la maldad, ¿no? Cuando contempla la mentira, cómo se enfada. Bueno, es que para mí uno de los qué peores, pena, hermanos, qué pena, ¿no? Para mí uno de los peores, de las cosas más lamentables es la falta de celo por la salvación de las almas. O sea, eso es una indiferencia, pero eso, en fin, es que ya esto... Decía el cura de Ars, el santo cura de Ars, ¿cómo se llamaba de nombre? Vianney. Sí, Juan María Vianney. Bautista Vianney. Sí. Decía que la mayor obra de misericordia que se puede hacer por una persona es librarle del infierno. Sí. Esa es la mayor obra de misericordia. Sí. Y os aseguro, hermanos, que hoy en día el 99,99.999 de los pastores y obispos católicos no tienen en cuenta que esa es la obra de misericordia más grande. Porque cuando alguien enseña cosas que ponen en peligro la salvación eterna de las almas, cuando alguien enseña cosas que no da frutos de santidad, sino de muerte y de pecado y perdición, y no se le opone, y no se le señala, y no se le corrige, y no se advierte al pueblo de Dios que ahí hay un lobo, cuando eso pasa, pues entonces, claro, yo me cabreo porque ¿qué hacen con mis pequeños? Hay un sacerdote con barbitas, un fraile, no recuerdo su nombre, pero yo lo publiqué en mi canal, que él decía que hacer eso, indiferencia y no señalar eso que tú estás diciendo, que eso es herejía, que eso es tal, dice, eso es pecado mortal. Para mí, sacerdote, que pasar olímpicamente de eso, eso es un pecado mortal. Y todo sacerdote que calle ante todo esto está cometiendo pecado mortal. Qué fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte. Pero claro, puede ser que con las deformaciones y malformaciones que hay en los seminarios actuales, pues claro, puede ser que no sean conscientes, no tengan el pleno conocimiento. No, por supuesto. Entonces, claro, ahí es muy no, hablamos en términos, yo digo lo que él decía. Pero sí que es verdad que, ¿qué tiene que hacer un sacerdote, Arturo? ¿Cuál es ¿para qué se ordena? ¿Qué dirías tú? Hombre, un sacerdote obviamente se ordena pues para arrebatar almas del demonio y conseguir hacer lo que ha hecho Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Morir en la cruz por nuestra salvación. Un sacerdote se tiene que crucificar con Cristo, tiene que estar en la cruz con Cristo. Y dar su vida en rescate por muchos. No he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Esto es lo que tiene que hacer el sacerdote. Tiene que ser como el buen pastor, que da su vida, no como el asalariado. Eso es. Si es que al final volvemos siempre a lo mismo. Es que blanco y en botella, ¿no? Sota, caballo y rey, como decimos en España. Si es que o das la vida o no la das. Exacto. O eres un asalariado, un acobardado, o qué eres. Claro, si es que al final volvemos siempre a lo mismo. Si es que, y así tenéis las iglesias vacías. Así
estáis. No, y lo que no Sí se estáis, puede porque es... no le echáis un par de narices, un par de ojos, un par de orejas, Sí, es que- un par de brazos así fuertes, hombre, ya. Es que lo que no se puede es querer convivir con... poner una vela a Dios y otra al diablo. Eso es lo que no se puede. No se puede. Y claro, el que está sentado en la silla de Pedro está matrimoniado con el mundo y una agenda diabólica, y todo obispo y sacerdote que como un borreguito lo sigue, ¿no? Porque siempre tienen una justificación. Bueno, pues entonces nada, están siguiendo una agenda diabólica, se están matrimoniando con el mundo al final. Así es. Sí, menos mal que prostituyendo con se el están mundo. prostituyendo, se están prostituyendo y al final van a pertenecer Están dejando a que la- los templos se hagan Sí. discotecas, Sí. eso se va a prostituir. Así vale. es. Entonces, bueno, menos mal que hay sacerdotes pues que no han tenido problema o miedo en ser fiel a su conciencia. Claro. Que te echan, que te, entre comillas, te excomulgan, que te quitan de sueldo, que lo que sea, bueno, pues que lo hagan, ¿y qué? ¿Y qué? Pues Dios te sacará, pero tendrás una paz, aunque tengas un sufrimiento, pero vas a tener una paz y una conciencia tranquila, porque yo conozco a más de un sacerdote que ha tenido ese coraje y son felices dentro con eso no le quitan el sufrimiento, porque la cruz nadie te la quita, pero tienen lo que decías tú, tienen una paz, una serenidad, una alegría que no la puede tener el otro, que es una falsa alegría. La del oficialismo no es una falsa alegría, pero es que la gente, incluso gente que se supone que tienen que dar la vida por la verdad, porque un sacerdote se ha consagrado para dar su vida por la verdad, para amar más la verdad que su propia vida. Exacto. Entonces, el que ha hecho eso, es absurdo que se deja arrastrar por el oficialismo, que se crea que el oficialismo le va a salvar. Es terrible, hermano, es terrible. Pero es que se sienten cómodos con la mayoría. No es que como la mayoría, hermano. pues estoy calentito con la mayoría. Sí, ya veremos. En fin. La cosa está muy mal, hermanos. Esa es la verdad. No hace falta ser un erudito para saberlo. Bueno, no es que esté mal, es que está... ¿Qué pasa? Que en Dios está muy bien. O sea, Sí. aunque haya confusión, Sí. Dios tiene claridad. Aunque haya caos, Dios tiene orden. Y Dios no va a ser vencido por el caos. ¿Vale? Entonces, a mí no me hace estar más preocupado conocer la profundidad del problema. A mí me hace estar más tranquilo. Cógele, Máximo, que se quiere despedir aquí del canal. Helo aquí. ¿Qué pasa, Maxi? Hola, hola. Mirad, Sí, de a mí verdad. para despedirse. Sí. Es que, de verdad os lo digo, hermanos. Ser cristiano es estar fijado a la cruz. Sí. Crucificado con Cristo. Ya está. Y puede ser de un modo explícito y el martirio rojo, o puede ser de un modo implícito Ya. y martirio blanco. Ya. Puede ser a imitación de nuestro Señor Jesucristo o a imitación de la Santísima Virgen María. Puede ser en lo público, en la plaza, puede ser en lo privado, en la habitación. Pero, hermanos, la cosa está mal y se va a poner mucho peor. Pero cuanto peor se ponga, más fácilmente vamos a poder configurarnos con el crucificado y más gracia nos va a dar el Señor para ello. Sí, eso seguro. Entonces ese Eso es el seguro. signo de los cristianos. Por grande que sea la Por prueba, eso, no va a bienaventurados faltar los la que lloran gracia. porque Sí, reirán, ¿no? sí. O sea, cuando el mundo está feliz, contento, jiji, jaja, los cristianos sufrimos. Porque se alegran de falsas alegrías. Pero cuando el cristiano ve que el mundo sufre por todas las calamidades que se acercan, el cristiano está feliz porque sabe que Dios va a intervenir. Verdaderamente va a intervenir. Verdaderamente. Entonces, ¿cómo voy a estar yo triste, Arturo? Por más calamidades que vengan, que pase lo que tenga que pasar, nada te turbe, nada te espante. Sí. Si estoy anclado firme al pie de la cruz, con San Juan, con la Santísima Virgen. ¿Vale? Sí. Entonces, bueno, se va a poner muy mal la cosa. Y aquí hay un par de hermanos que os lo están diciendo, por aquí no, por aquí tampoco. No os despistéis. Cuidado con tantos maestros. No pongáis con esperanzas en quien no la puede dar. No pongáis esperanza en quien no os va a salvar. Sí. O como decía Jesús, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, temed al que puede matar el alma y llevarlo al abismo, ¿no? Pues tampoco pongáis esperanza en quien no os puede dar la vida eterna. Porque todos los hombres podemos defraudar. Sí, está claro. Y verdaderamente, pues veo muchos hermanos hoy que no ponen la esperanza absoluta en Dios. Exacto. Es que es así, hermano, es que se va a liar pardísima. Se va a liar muchísimo. Exacto.
Y hay que estar preparados para poder ayudar a otros cuando pase. Entonces os animo mucho a estar muy firmes en la cruz, muy firmes en la fe. In fide firmus. Mucho, mucho, mucho firmes. Muy firmes. Como el pilar. Porque si no, cuando vengan los vientos, os llevará. Y a saber a dónde os lleva. Porque aquí, como decía Jesús, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Pues también podríamos decir, el que esté libre de cometer cualquier atrocidad, que tire la primera piedra. Porque aquí todos vamos a ser probados. Por y supuesto. hasta el más pecador se puede convertir en el último segundo. Sí, y sí. hasta el mayor santo de la tierra puede caer en el peor pecado Por de la supuesto. historia en el último segundo. Aquí ninguno estamos seguros hasta el final. Exacto. Hasta que no lleguemos Entonces, a la meta. por eso cada día sofan. Por supuesto. Por supuesto. Con pasar cada día bien, ya es un éxito. Esto es lo que hay que pedir, esta gracia de la fidelidad, que tú, como no sé si sabes, pues lo decía Madre Teresa, yo no te pido éxito, te pido solo fidelidad. Qué bueno. Y otra cosa, lo más importante que tenemos que pedir, la gracia más inestimable de todas, es la santa perseverancia, que hay que pedir todos los días a la Santísima Virgen. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. A mí me ayuda para la perseverancia, la permanencia. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Permaneced. Eso es perseverar. Sí, ¿Eh? sí. Bien arraigados en él. Sí. Creciendo en él, en la vid, que es la vid, que tiene vida en abundancia, que tiene vida eterna, que tiene infinitud para daros exactamente lo que necesitáis. Así que bueno, hermanos, vamos a irnos despidiendo. Ya casi estamos en las 2 horas. Y va siendo la hora. Y tu perro está deseando salir. Máximo, ven aquí. A ver. Ven aquí. Ven, Max. Por aquí. Bueno, hermanitos, hacía tiempo que no le veíamos. A ver. Arriba. Vale. Bueno. Vamos a despedirnos aquí. Mira, Maxi. Mira. Hay quien se escandaliza porque saca un perro en el canal. No me digas. Se escandaliza. Qué tío. cosa. Sí. Bueno, es que siempre hay... hay de todo, buscar hay de todo. excusas, Claro. pues se escandalizan de que te hayas dejado el pelo largo, la barba larga, de cualquier cosa. Sí, por buscar excusas Que siempre. te lleves una sudadera de Polonia. Sí, no, a mí sí. Oh, Había uno que se metía Que conmigo. Santa Faustina Kowalska es hereje porque lo dijo el Santo Oficio. Qué Sí, pesado, de sí, verdad. sí, Pero sí. si las obras de Bueno, Santa Teresa de Jesús estuvieron en el índice de libros prohibidos también. Tienen que buscar No siempre sabéis que la iglesia ata y alguna excusa. desata. Tienen que Pero bueno, es buscar. tremendo, ¿no? Es Tienen que tremendo. buscar excusas, bueno, que digan lo que quieran. Si nosotros decimos que la mirada tiene que estar puesta en el Señor, Claro. si nosotros somos siervos inútiles y malos, tratamos de agradar a Dios, tratamos de ser fieles, pero bueno, en fin, solo Dios fin. es el que es, como decíamos de Santa Catalina de Siena, solo Dios es, nosotros somos la nada más el pecado, pero dando gracias a Dios de que quiera contar con nosotros. Luego hay que lavarse la cara, ¿no? Cuando te lave un perro en la Hombre, boca, yo creo que hay sí. que lavarse la cara Yo con creo que jabón sí. y con agua, ¿no? Yo creo que sí. Claro. Bueno, hermanitos, pues que sepáis una Pero cosa. que tu perro está muy cuidado, ¿eh? La verdad es que es un regalo para todos. Yo se lo pedí al Señor en el camino y de repente Máximo apareció. Apareció. Sí. Apareció Maxi. Sí. Y por cierto, reza conmigo, Arturo. Sí, ¿no? Digo, vamos a rezar, Maxi. Y reza, ¿no? Vamos, sí. Se relaja y Se relaja, no molesta nada y aquí está. Más bueno. Es bueno, es muy Sí, bueno, sí, sí. muy bueno. Sí. Y a mí me ayuda, ¿no? A simplificar Fíjate que todo. tiene las orejas así agachaditas porque Sí. sabe que estás hablando de él. Ah, sí, Maxi. Sí. Es muy sí. bueno, es muy listo, muy fuerte. Sí. Bueno, nos hemos quedado gustísimos, Sí. Máximo. Ya sé que tienes hambre, así que vamos a ir... Sí, tiene ganas de terminando. salir, pasear un poco. Sí. Bueno, pues alguna última palabra, hermano. Pues sencillamente animar a todos los que hayan visto el vídeo a que se llenen del amor de Dios, que pidamos la gracia y llenarnos del amor de Dios, de que tratemos de vivir para el Señor y ya está, con esa seguridad de que el Señor quiere nuestro bien, pues ya está, ¿qué hemos de temer? Nada, pues vivir el día a día como Dios nos quiere ir llevando a cada uno, que tiene una misión sagrada para cada uno de nosotros, que estamos en ella, que estamos luchando por ella, y ya está, y Dios dirá. Sin más, con sencillez. Si al final se trata de tener una actitud sencilla, como niños. Y yo os diría solo una cosa, hermano, que he hablado un montón. Rostro en tierra, por favor. Por favor, os lo pido. Rostro en tierra. Frente
como dicen en Hispanoamérica, en el piso, Que te está tapando en el suelo. el micro. Rostro en tierra, mucho rostro en tierra. Que ahí se comprenden muchas cosas que si no, no se comprenden. De verdad lo digo, hermanos. Y nada, pues que me ha encantado hacer este vídeo. Yo me encontraba un poquito mal. La verdad no me importa decirlo, porque la verdad hemos estado pachuchillos los dos. Ha tenido fiebre unos días. Luego el servidor ha empezado esta mañana. Pero bueno, constato, ¿no? Como el Señor, pues después a la fuerza, porque vamos, a mí me dicen hace 3 horas, vas a grabar un vídeo de 2 horas y no me lo creo. No. Estaba yo de verdad que... Pero más la garganta y todo, ¿no? En fin, que damos gracias a Dios y máximo, ya vamos a cenar, ¿vale? Pues nos despedimos, ¿ok? Sí. Pues que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén. Amén. Oh, augusta Reina de los cielos y Señora de los ángeles, pues habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de la serpiente infernal. Dignaos, escuchar benigna las súplicas que humildemente os dirigimos. Enviad las santas legiones para que, bajo vuestras órdenes, combatan a los demonios, donde quiera repriman su audacia y los persigan hasta precipitarlos al abismo. ¿Quién como Dios? Santos ángeles y arcángeles, defendednos y guardadnos. Oh buena y tierna Madre, vos seréis siempre nuestro amor y nuestra esperanza. Oh Divina Madre, enviad los santos ángeles para defendernos y rechazar lejos al demonio, nuestro mortal enemigo. Amén.